Suscríbete a la Panterita. Chavo del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, lo tuyo. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Sosa? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Arguello? Buen día, señor, saludos a todos. ¿Y después? Así va a ser el programa hoy. Más de lo mismo. ¿Y después? Así va a ser el programa hoy. Y después uno habla, vos te callás. Tranquilo, no, tranquilo. Linda jornada, ¿De qué? sol espectacular. Admirable público de Cerro. Sí. Admirable público de Cerro. ¿Vos tuviste? Sí. Nosotros hicimos acá porque estamos partido para Olimpia, Patronato y Moderno. Le dije a Fabián y además ya era sobre... íbamos a llegar con los nervios. Algo que me percaté anoche ya en la repetición del partido, porque creo que a las 9 y algo Fox 3 repitió el partido de Cerro. Me fui a observar, se escuchó un no cuando se dio el cambio de Carrizo. Sí, eso dijo el aire, Víctor. Sí. Como Sí, estábamos sí. en horario de televisión, en NPI en ese momento Vos sabés que todos quedamos sorprendidos. no me tocó escuchar ni ver. Víctor dijo que esa fue la que reaccionó el público de Se Cerro. Como escucha el de fondo que- el no. Sí, la gente no entendió, nosotros desde Cambio. arriba, ¿no? Yo estaba ¿Y a segurísimo. quién le iba a sacar? No aprobaron el Galeano. cambio, no aprobaron el cambio de Cerro. No, Galeano. Para mí el cambio cantado era el de Galeano y después lastimosamente él se termina equivocando para el primer gol, regala esa pelota. Pero Galeano no sé. Yo sinceramente hace tiempo digo lo mismo. Yo no le veo nada distinto a él. Y con todos los técnicos jugó. Con Arce en su momento fue titular, ingresaba. Ocurre que- Lo mismo perdón, Sábano. Perdón por la interrupción. Yo creo que como jugó en Brasil, a lo mejor digo un disparate o una verdad. Como jugó en Brasil, lo quiso poner porque sabe al brasileño cómo es. Y una vez ya pasó eso con Galeano, un equipo ante un equipo brasileño. No sé si le puso Arce o le puso este señor. Pero ya jugó ante un equipo brasileño. Sí, sí. Solo que ayer la idea inicial, y yo coincido con Fabián en esa parte porque él decía en el comentario, a Galeano yo lo veo quizás con su mejor virtud jugando por la raya, rápido, ida y vuelta, pero ayer lo puso de media punta. Es cierto, duró 12 minutos nomás ahí porque después reestructuró el equipo, pero no sé cuál fue la idea. Y ayer se le preguntó a Saba en conferencia y él directamente dijo, era lo mejor para el equipo. Yo Ya está ahí. echan un jugador y pongo un defensor y mantengo más reserva por la diferencia de gol y evito lo que pueda pasar, porque es Palmeiras, no es poca cosa. Querés jugarle de igual a igual a Palmeiras como Cerro intentó hacerlo. Me parece que es un suicidio. Para mi gusto. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Arturo, un gran saludo a los compañeros de la audiencia. Te escuchamos, Fabián. Preocupante lo de Cerro, porque la cuestión de ayer no fue solo futbolística. Uno puede tener un momento de bajón, de entrar en un bache, en un pozo futbolístico y ver señales de dónde sostenerse para encontrar cierta recuperación. Pero ayer lo de Cerro fue todo. Fue futbolístico, fue físico, fue mental. De un equipo que ante el primer error te muestra en su semblante que decae, como que no sabe para dónde disparar y buscar esa reacción anímica. Desde lo físico es un equipo que yo no sé por dónde viene la mano, pero es un equipo que ayer se notó no solamente superado por esa velocidad en el arranque que suelen tener los equipos brasileños. No hablo de dinámica en todo el partido porque el tranco en sí del partido fue lento casi en todo momento porque Palmeiras lo propuso así, pero uno nota siempre esa diferencia en el momento de ir a disputar una pelota dividida, de ir al choque y pelear una pelota, como que siempre están uno o dos cambios por encima. Pero ayer además Cerro fue un equipo que no tuvo la capacidad de ni siquiera correr detrás de la pelota en algún momento para ver si podía recuperar o presionar. Fue alarmante ver los últimos 10 minutos del primer tiempo como Cerro miraba parado dentro del campo de juego lo que hacía Palmeiras, que era un toqueteo cansino de lado a lado buscando el momento de generar una jugada de gol. Y yo creo que no es una derrota simplemente, yo creo que es una derrota que además de dejarlo casi fuera de la Copa Libertadores y
con un pie ya fuera incluso de la posibilidad sudamericana, porque el saldo de goles lo condena. Yo creo que es una imagen que deja preocupación de cara al futuro. Hay jugadores que volvieron a estar muy por debajo de su nivel. Lo de Aquino ayer intrascendente. Pensé que salía Galeano y no Carrizo. Carrizo es mucho más pensante con la pelota en los pies, viene jugando muy bien. Galeano es de arrancar, de picar, de poder ganar en algún momento en velocidad, pero le cuesta decidir, resolver bien, y eso sí tiene Carrizo. Por eso me extrañó el cambio de Saba, y Saba no lo quiso explicar en conferencia, estuvo muy a la defensiva, muy cortante. Y yo creo que deja muchas cosas preocupantes de cara al futuro de Cerro Porteño. Y después desde lo individual, ya no cuenta con Zamudio, eso se nota porque no lo puso. Recurrió a un chico como Fariña, ya se nota que con Fernando Fernández no hay demasiada confianza, hay que ver qué va a pasar. Y el otro nombre que ayer durante la propia transmisión yo mencionaba, el caso de Brock, porque ayer ni siquiera tenía la excusa de el cupo de extranjeros, no era el campeonato local, y sin embargo Brock se quedó en la banca, el que ingresó fue Álvarez. Creo que hay un reconocimiento tácito con estas decisiones de que se equivocaron con la venida de Brock, y por eso para mí no es una derrota más, para mí es una derrota que deja una imagen muy preocupante de cara al futuro inmediato para Cerro. Sí. Ayer decíamos en el relato, -7 Cerro. Sí. Es para ruborizarse. 4 le hizo Bolívar en la olla y 3 le hizo Palmeira, que ya le había hecho 3 anteriormente. O si Palmeira te hace 3, Bolívar si te hace, ojo, 4 para la oreja. No es casualidad, Fabián. No, por eso yo hablo, Arturo, de que no es simplemente una derrota contra Palmeiras, decir, nos ganó uno de los mejores del continente y está dentro de los planes. No, puedes perder, se puede perder contra Palmeiras de local, se puede perder, pero esa imagen que dejó Cerro de ser un equipo que caminaba en la cancha, que no tenía reacción, de esos ademanes que volvieron a florecer de Jan, cosa que había desaparecido en un momento se cuando llegó con recién Patiño Saba. otra vez. Sí, después del gol fue un cara a cara que duró por lo menos 10 segundos, y después en cada pelota era un gesto, en cada ataque de Palmeiras era un gesto ampuloso. Por eso digo, lo de ayer no es simplemente estar casi fuera de la Libertadores, lo de ayer es algo que tiene que ser un aprendizaje, una lección para Saba, para la dirigencia, de saber qué rumbo va a tomar Cerro de cara al segundo semestre, porque fue alarmante la imagen que dejó Cerro el día de ayer. Y puede quedar fuera la Sudamericana también, ¿eh? Y ahora lo único positivo que, entre comillas, tiene es que Barcelona visita al equipo más fuerte, que es Palmeiras. Y allí uno imagina que Palmeiras le puede ganar a Barcelona hasta con una diferencia importante en goles, y eso darle cierta luz a Cerro Porteño para que se achique ese margen que tiene hoy con el Barcelona, pensando en un duelo directo a Sudamericana, porque hoy Barcelona le saca 4 goles de diferencia en el saldo total, y es el mano a mano que tiene Cerro en la última fecha, en Guayaquil. Yo, técnico Barcelona, voy a saber que no voy a arriesgarme, que voy a cerrarme, y que la diferencia de gol me va a permitir la Sudamericana. Si acá no hay la inteligencia, eso, y el rival tiene la inteligencia, se respeta al rival. Absolutamente. Entre jugarse y quedarse con las manos vacías, a ser de alguna manera cauteloso y asegurar por lo menos algo, ese algo hablo de la Sudamericana, tiene dentro de esas posibilidades Barcelona definiendo de local contra Cerro, y Cerro tiene en medio la altura de La Paz. Por eso digo, no es tan sencillo el panorama después de la imagen que dejó Cerro el día de ayer. Chao, Fabián, gracias. Un abrazo. Adiós. Si el tercero juega con el segundo de la Sudamericana, la plaza de... Para llegar a octavos de final de Sudamericana, exactamente, de playoff de Copa Sudamericana. Por eso, vos sos tercero, pero para entrar a la Sudamericana, a jugar segundo a la Sudamericana, y ahí saber quién te toca. Hay que ver quién le toca. Vos sabés qué impresión buena teníamos de esa, por lo menos a título personal, cuando dijimos psicólogo, a título personal hablo, como que aparecía la calma, la paz. Y no es eso, che. No. Y después se trajo un nutricionista preparador físico, y Patiño estaba extenuado, y Diego Churín también. Patiño no estaba bien. No, yo te hablo de Diego Churín, sí, tomado de la cintura, respirando profundamente, corriendo de un lado, porque vos podés correr, pero te cansa correr, Germán Cafa. Yo, el primer tiempo con niños no pudimos ver porque estábamos en el EPI, sí, pero vi el segundo y vi una diferencia de velocidad terrible entre Palmeiras y Cerro. Cerro parecía que se arrastraban los muchachos y los otros eran
Cuando apretaba acelerador. Pero ¿cómo si sabían? Ellos Cuando pasaban apretaba la pelota, acelerador. pero vos no viste que Sí, toqueteaban, pero cuando parecía Gremio cuando vino a jugar acá. apretaba el Toda acelerador. tuya, mía, Fíjense todo. la jugada del segundo y tercer gol. Como que medían la temperatura Las del líneas- partido, las sabían líneas- cuándo acelerar, sí. cuando ese gol, ese último de Ronnie, cuando Terrible. quiere parece acelera y se va. Las líneas, aparte de las líneas defensivas totalmente abiertas, cada pase que iba entre líneas Sí, era sí. mano a mano con el arquero de Cerro. Pero terrible. Y lo de Churín, la imagen la vi, sí, varias veces agachado, agarrándose la cintura o la rodilla, cansadísimo. De hecho, la jugada que falla el central de Palmeira, que se va solo de mitad de cancha a Churín, dije, bueno, es imposible que agarre este gol. Mira. ¿Y a dónde define? A la panza del arquero, teniendo el arco de frente. A los hinchas de Cerro, Germán, compañero, 5 partidos en la olla de la fase. En la olla ingresaron en total 140.831 hinchas, promedio de casi 30.000 por partido, con una recaudación de 3.997.600.683, dije bien, unos $571.000. Cerro recaudó. Bueno, y la gente, la verdad que... En fase de grupo, Cerro recaudó en 5 partidos a un promedio superior a $100.000 por partido. $571.000. Se publicó Cerro en algo populismo, lo dije, Oscar. Increíble. Viene de ser goleado por Bolivia, igual se va. Sí. Irán inapropiado, igual se va. Y no solamente en chachipa, cocido, gaseosa, lo que fuese, costo, pasaje, combustible, si querés el auto. Pues es magnífico. Y no se compadece el equipo de lo que hace el público en la tribuna. Ayer putaron mucho, veo. Sí, ayer incluso asaba en el entretiempo, noté que algo le pero decían. no el estadio al salir. completo. No el estadio completo. A Chico Arce le echaron. Una vez el estadio contra quién fue, 32.000 personas. Contra Universidad Católica. Ese fue terrible. 32.000 personas. Contra un histórico de Cerro como el Chiqui. Este público de Cerro más caro, o si no, lo peor. Se está acostumbrando a la derrota. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupe, Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Nicolás, vos, el colega. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Gran abrazo para todos. Bueno, la pregunta, ¿estás aquí o estás en La Plata? No, estoy aquí en Argentina. En la En ciudad la de La Argentina. Plata. Bueno, hoy es feriado en la Argentina. Claro, 25 de mayo, sí señor. Sí, señor, Día de la Bandera. Muchos de estudiantes hinchas cruzaron para acá, Nicolás. Sí, en realidad no es el Día de la Bandera, sino la Revolución de Mayo. Ah, perdón. Gracias por corregirme. Muchísimas gracias. Te No, repreguntaba. está bien, no hay problema. Te pido disculpas. Muchos hinchas de estudiantes. ¿Cómo viene estudiante? ¿Cómo está? Sí. Yo entiendo que va a haber una gran movilización de hinchas de estudiantes en Paraguay, que salieron algunos en la jornada de ayer bien temprano. Tengamos en cuenta que aquí hay una moneda muy, pero muy devaluada, y cualquier salida al exterior implica una erogación importante de dinero. Independientemente de esta situación o más allá de este contexto, va a haber muchos hinchas de estudiantes para apoyar a un equipo que hoy por hoy es uno de los mejores de la República Argentina, porque hace 12 partidos que no pierde, sumando torneo y copa, porque en el grupo C de la Sudamericana está puntero e invicto. Es cierto que por diferencia de gol está por debajo de Bragantino, está cuarto en el campeonato, en la Liga Profesional de Fútbol, y han agarrado muy rápido la idea de Eduardo Domínguez, con los mismos jugadores con los cuales Balbo no daba pie con bola, no estaba a la altura, no dio la talla como entrenador de este equipo. Eduardo Domínguez, salvo la derrota en el clásico con Gimnasia, después es una máquina de ganar y de sumar. Van a ver a un equipo muy sólido, que no se desespera en ningún momento, que sabe leer muy bien los momentos de cada partido y que tiene futbolistas en un gran nivel, como por ejemplo Roleiser. ¿Y por qué me quiero parar en Roleiser? Porque tiene una molestia muscular, una contractura en el partido con Banfield, lo sacaron, jugó solamente 45 minutos y ayer no pudo terminar la práctica ahí en el complejo deportivo de la Conmebol. Estudiantes hizo el último ensayo por la tarde y el equipo no está confirmado ni definido. Habrá que esperar un ratito antes de que inicie el juego,
por la duda de Roleiser y porque Luciano Lolo, el ex defensor de Racing y de River, entre otros equipos, Banfield y Belgrano, tiene un cuadro gripal. Esas son las dos dudas, los dos interrogantes que tiene Domínguez. Andújar en el arco, para mí la línea de 5 no la cambia, no la toca. Leonardo Godoy como lateral por la derecha, va a jugar el juvenil Santiago Núñez. Lolo, si está bien, juega. Said Romero y Gastón Benedetti, 3 centrales y 2 laterales volantes. Corcho Rodríguez, Santiago Ascasíbar. Hay que ver si pega la vuelta Zucchi o se mantiene en el equipo José Sosa, porque es un futbolista de mucha experiencia y por ahí lo quieren llevar de a poco y no jugar todos los partidos. Y arriba Boselli, y esta duda, si juega Roleiser o lo hace Matías Godoy, que lo reemplazó con Banfield y que marcó el gol de la victoria ante Escalade. Un viejo conocido nuestro, Boselli en el ataque. Claro, exactamente. Mauro Boselli, que supo jugar en Cerro Porteño de Paraguay, en Corinthians, en Boca, en el fútbol europeo, y que en Estudiantes es ídolo y que acaba de cumplir 38 años. Y bueno, Nicolás, y el rival, acá ocurre que Tacuarí podría poner un alternativo porque está peleando el promedio, la permanencia en la categoría, y va Almeida optaría por uno más mix, porque hay prioridad en el campeonato local. Claro, porque marcha último en la Liga Paraguaya y viene de perder con Resistencia, ¿no? Sí, por la mínima diferencia, un duelo clave para quedarse en primera. Por eso te estaba diciendo, bueno, Nicolás, vamos a esperar el partido. Hoy a las 6 de la tarde, ¿te imaginás? Olimpia juega a las 6 ante Patronato en Santa Fe y Guaraní juega ante Danubio en Montevideo, Uruguay, también la Sudamericana. 3 paraguayos, mismo día, mismo horario. Gracias, Nicolás. Un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, muy amable. Nicolás Bosa, colega argentino. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por solo 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. 11:45. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Esto de Jan volvió a ser al de antes. Patiño no da. Físicamente no responde, ¿verdad? Sí, y se nota que estaba tocado, por eso aguantó 45 minutos y hasta ahí nomás. Vieira muy por debajo del nivel. Y otro que se nota que no está y que por eso ayer jugó 2 minutos de Robert Morales, porque si no hubiera entrado antes. Hinchó y ya estuvo más tiempo parado esperando el cambio que lo que jugó. Y jugó y ya creó una de peligro, ni bien tocó. Y hay que ver los mediocampistas de ser lo que va a pasar en la vida de cada uno de ellos. Y necesita uno, tiene que traer porque si no, no le va a alcanzar de vuelta. Volante, no me dan volante. Es que yo en enero me acuerdo le pregunté a Zapag y Zapag, no, tenemos mucho volante, estamos llenos en ese puesto. Y mentira, no tenía. ¿Usted lo dijo? No me escuchó, yo lo dije desde que vine, la primera semana lo dije. Y yo dije de enero. No lo escuché. No, pero es cierto, ya planteamos el tema en el volante central. Y un día Zapag nos dijo, no vamos a traer, después de ver el partido de ayer, yo creo que tiene que traer un poco más de jugadores. Vos sos técnico. Yo soy presidente de tu club. Ariel Martín es el representante y vos sos Saba. Sí. Pues yo te digo, tenés, y yo te puedo decir, tengo Bobadilla que anda bien. Vamos a suponernos, porque como dice el niño, Saba ya agarró esto. Tengo Bobadilla, Viera, Lucena, Carrascal, son mis volantes. Sí. Entonces, 4, 5, no 6, no, yo tengo volante. Ahora, la pregunta agregada es, ¿tenés volante central? ¿Cómo? ¿Tenés un eje volante central que imponga presencia en la media cancha? No. ¿Volante tenés? ¿Tenés marcadores centrales por izquierda? Tampoco. No, yo hablo del medio. No, está bien. Si vos tenés un tipo que marca, te va a costar llegar. Si yo no tengo quien marque, va más fácil el ingreso. Yo te abro la puerta para que pase a mi casa. En Cerro Porteño, en la media cancha, abren la puerta. ¿Sí? Bobadilla piensa allá arriba, y Viera piensa allá arriba, y Carrascal es asistente, no es marcador. Y Lucena no es Lucena que le conocimos de selección. Y eso no es en la media cancha. Yo creo que se va a tener que replantear la gente de Cerro. Sobre todo este final del equipo va a tener que hacer un último borrón y Cerro cuenta nueva. aconteció, decía que Lalo ya no recordaba con Fabián 2013. Cerro hizo un punto. La puta, más que doloroso, será cuidado con ese tema. Y difícil hasta que clasifique a la Sudamericana, lo veo. No es siquiera fuera. Sí, no, está complicado. El cierre que le queda es muy bravo. Independiente de Santa Fe hizo 14 puntos, Real Garcilaso 10, Tolima 8 y Cerro 1.
Jugó 6 partidos en el 2013. No ganó un solo partido. Tiene equipo, un solo empate. técnico ahí? ¿Quién es? 5 perdidos. Menos 8. Hoy Cerro tiene menos 7. Se fue con menos 8. ¿Y la imagen vio dónde está? ¿Y quién cuida la imagen de Cerro? ¿Quién cuida la imagen de Cerro? Eso es lo grave. Eso es lo grave. ¿Y la responsabilidad de ponerle la pierna? ¿Esa plancha? Sí. Es un jugador que no está irresponsable. Sí, vi las imágenes. Ahora que No tiene salvación En con 10 lo de que partido hizo. estaba Sí, arrancando, empezó el perder ese partido pelota. recién. Perder de un lateral, porque de un lateral arrancado. De un lateral, ¿Te perder acuerdas esa qué le pelota, pasó estar a esos desconcentrado. niños? Aranda era del Olimpia en un Sí, partido de ante Copa. Independiente, Sí. Sudamericana 2015. ¿Y qué pasó igual después Aranda. con él? Me parece que después lo No, es que es limpiaron doloroso, a ¿te acordás? Aranda. Sí, sí. No vayan a decir, Y lo limpiaron. Abupio está con este término de grito, lo limpiaron. terminó Curepa. Terminó Sí, fin de ya año sé y que salió Olimpia. Se hace el Curepa, se hace No el sé Curepa. decir, ya no tuvo oportunidad de jugar, lo limpiaron. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos se les Y gusta. Víctor Villalba por el de jugador de Olimpia, Aranda, lo limpiaron. Sí, después ya no jugó más. Puta, Olimpia. sí, nomás ya no jugó más. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación, puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch, lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. ¿Vos lo viste, Artur? Ayer, ¿dónde jugó Artur? Extremo a la derecha, Y posicionalmente. se movía algún momento para el medio. No, ¿sabes lo que he pegado acá? Sí. Como los viejos Winnes. Como los viejos Winnie se pegó ahí, jugó tranquilito, se divirtió. Se divirtió, esa es la palabra. Se divirtió. Los otros en el medio tocaban y él esperaba la pelota, iba que dudó a la izquierda. ¿Cómo que no le va a lastimar al hincha de Cerro? La cara de Saba que dirá ahora. Yo quiero decir algo sobre Sabayer, porque... No, ser respetuoso. Voy a ser respetuoso, pero... No, te repito, por la organización ser respetuoso. Yo valoré en su momento la forma en la que él declaró en algunas conferencias, serio, todo lo demás. Pero ayer, por ejemplo, agarra y dice que en 11 contra 11 fuimos mejores. En 10 contra 10 fuimos mejores. 11 contra 11 jugaron 10 minutos. 10 contra 10 Palmeiras ya jugaba como una práctica del partido. Y después agarra y dice en un momento, porque yo le pregunto, dicho sea de paso, no me dejó terminar la pregunta. Agarra y dice, no, ya cumplimos el objetivo de llegar a fase de grupo de Libertadores. ¿Y cómo va a ser ese el objetivo de Cerro? Cerro tiene que avanzar por lo menos a octavo de final. Y voy a una frase que en su momento dijo Francisco Arce por otra situación. Escuchar decir eso, que fue mejor 11 contra 11, 10 contra 10, que el objetivo era llegar a fase de grupo, es como una patada en los... ¿Cómo va a decir eso en un momento como este? Cerro Porteño está por quedar fuera de absolutamente todo y... por eso, como en otro momento valoré lo que dijo en conferencia ayer, ni siquiera quiso explicar por qué lo cambió a Carrizo. Y en las últimas dos conferencias, como ya está así, respuestas cortas, a veces no deja terminar, como fue el caso de ayer, las y preguntas. cuando le digo se juegan la vida, ese es una metáfora. Claro, se entiende aplicar. Se juega la vida aplicar en fútbol, igual que yo te digo, me faltó decirle que si él me responde a mí, yo no juego la vida, entonces usted no me va a permitir decirle, tiene la obligación de ganar. Porque si él maneja, cuando él dijo, no, la vida es otra cosa y habló de un ser querido y se respeta a él, cuando vos sí se juega la vida, es una licencia periodística. Es lo mío que yo que diga al aire, Cerro tiene la obligación de ganar. No, si vamos a hablar correctamente, Cerro tiene la necesidad de ganar, no la obligación. Son cosas distintas. Y cuando vos le dices juega la vida, es una manera de decir, claro. No es que se está jugando la propia vida. Y cuando alguien te dice, Cerro tiene la obligación de ganar, o un equipo la obligación, no, es la necesidad. Si vamos a hablar correctamente en la literatura, vamos a decir, no es obligación, es necesidad. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver la tabla. ¿Qué necesitamos? Necesito 2 puntos. Vamos a sacarlo, 2 puntos y vamos a plantear. Cerro tiene la necesidad de ganar. Estoy necesitado de esos 2 puntos. No la obligación de ganar. Los propios clubes utilizan muchas veces para el marketing, dar la vida por los colores. Claro, y representan a un jugador y se entiende. Se confunden. Entonces hay que tener cuidado a Saba cuando le vaya a decir mañana. Tiene la obligación de ganar porque la obligación es otra cosa. Tiene la necesidad de ganar y no la obligación. Pero como periodísticamente vale la palabra obligación o vale la vida, enciéndase que son licencias que le da para la pregunta. El Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Arturo del Campo, presidente de Danubio. ¿Cómo está Arturo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Y cómo anda Danubio? Cuéntenos.
bien, ¿no? Danubio en el campeonato local no ha hecho buena apertura, sobre todo los partidos finales. No nos han acompañado los resultados. Eso abre una incertidumbre respecto a lo que puede ser el partido de hoy, pero paralelamente con el campeonato, la apertura no nos ha dejado conformes. En los partidos de Copa no ha estado mal, y la verdad. Se cortó la cortina. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R2 de Mateo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casa Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Recuperamos con el señor Arturo del Campo, presidente de Danubio sobre el presente, Copa Sudamericana, mismo puntaje que Guaraní, todos con 4 puntos, don Arturo del Campo. Sí, es así, un grupo que parece muy parejo, ¿no? Es el único de la serie que tiene esa paridad tan característica de todos con 4 puntos, y lo que creo que va a ser una serie que se va a dilucidar al final. Y bueno, nosotros tenemos 2 partidos ahora de locales que van a ser fundamentales para que Danubio pueda tener posibilidades de pasar la ronda. Don Arturo, con relación a incorporaciones, gestiones que hicieron para la disponibilidad del técnico, ¿invirtieron? Danubio, el periodo de pases acá empieza recién en un mes, algo más. En su momento se hicieron algunas inversiones, las que el técnico nos pidió. Danubio tiene un equipo, un mix entre jugadores jóvenes de la cantera y jugadores veteranos con cierta trayectoria, y Coco Conde, que es el técnico, es un Nobel técnico, digamos que está haciendo sus primeras armas. No obstante eso, si no hemos tenido un buen campeonato apertura en Uruguay, porque los últimos resultados no han sido buenos, tenemos confianza en el cuerpo técnico y en el plantel, y que pueda hacer un buen partido hoy. Un segundo, don Arturo del Campo, un segundo. Presidente, le quiero consultar para el partido de hoy. ¿Tienen plantel completo o alguna baja en cuanto a lesiones, suspensiones para el duelo ante Guaraní? No, tengo entendido que está el plantel a la orden, sin problemas. Y le consulto, sabemos que juega en un estadio gigantesco como el Centenario, pero ¿qué cantidad de público presume que habrá hoy gente apoyando a Danubio allí en Montevideo? No, he sabido acá que hay 2 equipos muy grandes que tienen un gran apoyo popular. El resto de los equipos en Uruguay no son equipos que tengan un respaldo muy grande. No obstante eso, Danubio es el 3er equipo acá en Uruguay en hinchada, y yo supongo que el estadio siempre va a quedar grande, pero supongo que unas 5.000 personas van a ir hoy de Danubio. Presidente, le consulto, ¿no tenían otra alternativa o por decisión propia eligieron jugar en el Centenario, o quizás tenían otras canchas un poco más pequeñas a disposición y por decisión técnica o por un tema futbolístico eligieron quedarse con el Centenario? No, Danubio tiene un estadio, el Estadio Jardines del Hipódromo, capacidad para 14-15.000 espectadores, pero no tiene red lumínica y no tiene tampoco algunas condiciones que prevé Conmebol para poder jugar estas instancias. Por lo tanto, ya hace años, ¿no? Danubio nunca pudo jugar partidos internacionales en Jardines del Hipódromo, que es su cancha. Lo hacíamos antes en la cancha de Defensor o en el Parque Viera, la cancha de Wanderers. Hoy día ninguna de ellas está habilitada para partidos, y la única acá es el Estadio Centenario. Las otras son las canchas de Nacional y de Peñarol, así que optamos por el estadio, que es, digamos, es una cancha municipal que pertenece a la comuna y que tiene una historia enorme y un buen estadio. Yo creo que para que todo se desarrolle, digamos, con absoluta normalidad en el partido, ¿no?
Un gusto como siempre de charlar con usted, presidente. Gracias por el tiempo. Bueno, a ustedes, que pasen bien. Muchas gracias. El señor Arturo del Campo, presidente de Danubio, que hoy recibe a Guaraní. Ayer le conoció en persona a su ídolo de infancia, cuando era pasapelota del club, el técnico del Palmeiras. Sí, Abel Ferreira. Y ese ídolo es Amancio Merelle cuando jugaba en Portugal. Ayer se encontraron en el hotel. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ayer le hacían la consulta en conferencia a Abel, al técnico de Palmeiras, y decía que por fin pudo quitarse una foto con él. ¿Con Amancio? Se encontraron en el hotel a la siesta y 30 años después por fin pude quitarme la foto. Dijo, él era nuestro ídolo de infancia. Yo tenía 12 años, decía Abel Ferreira, y era pasapelota del Penafiel, y él era el delantero en aquel momento en Portugal. ¿Sabe por cuánto fue transferido? No sé. ¿Por qué edad tenía? Y 30 años atrás tenía... No, más incluso. ¿Qué año fue? ¿80? ¿Antes de nacer? Sí, menos... Antes del 80. Sí, Creo que menos. fue antes del 80. ¿Vos qué edad tenías? No, antes del 80 tenía menos 10 y algo. Depende de qué año. No te acordás luego. No. 30 años atrás no te acordás. No, recién nacía 30 años. No se acuerda. ¿Sabe cuánto tenía de estatura Amancio Merelle? Número 9, como Cayetano Re, 1.66. Buscaba por un niño. El 9 de River. Se mandó un gol de chilena en la de acá. Que de acá o afuera fue una locura Amancio Merelle, una locura. ¿Cómo te va, Amancio? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás, mi querido Amancio Merelle? ¿Cómo andás vos? Contanos. Todo bien, gracias a Dios, estoy bien. Está bien, Amancio Merelle. ¿Te acuerdas cuando jugaste en River, Amancio? Sí, qué tiempo aquello, qué tiempo. Qué tiempos, espectaculares, espectaculares. 84, el 83, 84. 83, 84, 85 yo voy a el River. Sí, ¿te acordás del gol de Chilena? Después ya fui. El gol de Chilena. Sí. Espectacular. Y después ya me fui. Ya te fuiste a Amancio Merelle. Ya me fui. Para los de hoy van a decir, ¿cómo 9? ¿Cuánto tenía de estatura? ¿Tenés 1.66? 1.67. Me equivoco. 66, no, llevo 67. Perdón. Entre 66 y 67. Entonces no me fijé, pero es así, ¿verdad? Sí, así es, así mismo. El querido Amancio Merelle, qué jugadorazo. Qué jugadorazo, será. Qué jugadorazo. Sí, andamos, jugamos. Nos adorábamos jugar. No vaya a ser modesto, transferido a Portugal. Sí. El presidente de River era todo un personaje. Sí. En mi época era Roberto Hume. No, pero me parece que había otro que bueno, no sé si él, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasó con Abel Ferreira? Contanos. Y con Abel pasó algo medio gracioso también, porque cuando él cuando él llegó a Palmeiras, contaban su historia, yo estaba escuchando y dijeron de Portugal, y yo, ¿quién es él? De Portugal, de la ciudad de Penafiel, y ahí ya yo me acuerdo, y ¿será que este me conoce? Pregunté yo, pero se quedó ahí. Solo que después él se fue allá en Portugal y se fue a su ciudad, que es Penafiel, en el club donde yo jugué. Y había sido que en época cuando yo jugaba allá, él era pasapelota. Yo no me acuerdo porque nunca hablaba con ellos ni nada. Pero contaba, y teníamos un amigo en común, y entonces ellos comenzaban a hablar y se recordaban de mí. ¿Qué? Ahora vos estás cerca de Amancio, llamarle. ¿Usted tiene el número de Amancio? Comentarios allá. Dijo que me quería conocer. Entonces, cuando él la primera vez que vine allá, no pude ser porque yo no tenía tiempo. Entonces, ahora me llamaron otra vez y me dijeron que Abel quería verme. Y entonces fui a visitarle. Y me contó la historia también, que era pasapelota, que ellos se quedaban exclusivamente, porque yo practicaba mucho la definición con mis compañeros, con el entrenador ayudante y con dos extremos. Entonces ellos se quedaban y me dijo tal y cual como hacíamos nosotros las prácticas. Se acordó de todo, y era de la ciudad de Penafiel, donde yo estuve y donde tengo récord de goles todavía ahí y que todavía no superaron. Pero bueno, es historia, pero da gusto que la gente se recuerde de uno. Sorpresivo. Me da una satisfacción grande. Esto no se esperaba, se dio. Sí, mira cómo es la vida. Y ayer estuve con él, me fui también a despedirle otra vez, me agradeció mucho. Dijo que ya venía a visitarme otro día. Vamos a ver si tiene tiempo. Bueno, así quedaron. Pero pasamos bien, nos recordamos muy
muy lindos tiempos recordamos. Bueno, esta es la entrevista con Amancio Merelle, Abel Ferreira. Yo voy a agregar, porque después edita Gustavito Sánchez, el tema de te envía mucho saludo a Alberto Vera Jr. Alberto Vera, mi querido amigo Alberto. El querido Alberto. Tanto me ayudó su papá. Su papá, sí, tu papá. Su papá era Chelito. Sí. Sí, mucho me ayudaron cuando yo era joven a aconsejarme, porque yo también comencé, no era de los buenitos, pero hicieron gente de mí, gente que me ayudaron, que me aconsejaron mucho y yo estoy muy agradecido. Un abrazo ahí a Alberto Vera Jr. Y el gol ese que le hiciste al gato de Chilena. No, a Calixto le hice. A Ever le hice 2 antes en la cancha de Riel. A él le hice 2. Y Almeida. Después seguido, no sé, Almeida. Sí. Y después, seguido, después de 3 fechas más o menos, ya le hice 2 también a Cerro. Y una fue la de Chilena que salió de Chiripa, pero la gente se recuerda mucho de eso. La gente se recuerda. Y Manduá lo está, y Manduá. Y está bien que se recuerde a Amancio José Solís colabora también. Eso enriquece mucho y te va a enriquecer mucho a vos la parte espiritual. Parecería ser que el tiempo borra las cosas y en este caso el tiempo rememora las cosas, Amancio. Exactamente, te revive. Te da esa fuerza espiritual, como decir, que es muy grande realmente, y es muy bueno. Es muy bueno. Yo la vez pasada, por ejemplo, hace 4 años me invitaron para irme apenas, justamente apenas fui en la Piedra de la Vela, me hicieron un homenaje que yo ni me esperaba. Me invitaron, me fui con mi hija y me hicieron un homenaje ahí del club, que fue muy bonito también, fue muy lindo. Y Omar Pantera te envía saludos. Omar me estaba llamando, pero no podía cortar porque estaba hablando con el jefe. Decirle porque me disculpe. Está escuchando Omar, sí. está escuchando. Omar, disculpame, yo he visto que te iba a llamar, pero estaba hablando con el jefe, entonces no podemos hacer nada. Quienes transmitimos tu partido nos recordamos bien tu movilidad, tu juego, Amancio, y mi respeto para vos. Sí, me acuerdo. Mi respeto para vos. Gracias, Arturo. Gracias. También el mío para vos. Un gran abrazo y... Igualmente. Ay, que vivamos en paz y con mucha alegría. ¿Cómo? Que vivamos en paz todos siempre con mucha alegría. Y esto te digo, esto salió, como se dice, el baúl de los recuerdos y te reconforta a vos muchísimo. Son las cosas que nos esperan y que te da la propia vida por lo que fuiste y por lo que sos. Chao, Amancio, abrazo. Chao, un abrazo. Gracias, Amancio Mereles. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Estaba ganando 3-0 y terminó 3-1 a Peñarol. Qué tristeza esta noticia de lo que estoy leyendo. Un grande como Peñarol. Sí. Quedó como el peor equipo de los 64 que están participando de las competencias de Conmebol. Es el equipo con peor puntaje. Sí. Recibió 13 goles. Sí. Lleva 360 minutos sin estar arriba en el marcador y ya quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Peñarol, un campeón del mundo. Terrible. 5 veces campeón mundial. Terrible. Saludos para Aníbal Acuña, escuchando la radio también. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Si no estoy equivocado, en esa liguilla, el 83, Merelle le hizo 2 goles a Olimpia y 2 goles a Cerro. Y ahí debe ser el tema de Almeida, ¿verdad? Sí, decía que le hizo 2 goles a Ever Almeida en su momento. Yo hay que repasar los datos y tendríamos que consultar con Andrés Riquelme. Pero sí fue ese año, 83. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Con Bimbo viajás vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Vuelve la feria a Garden País.
País, descuentos especiales, financiación propia hasta 60 meses, Gran Asunción, Paseo La Galería, Shopping San Lorenzo, en el interior Encarnación, Ciudad del Este y Coronel Oviedo hasta el domingo 28 de mayo, horario continuado de 8 a 20 horas, domingo de 8 a 12 horas. Encontrá todas las marcas y modelos del Grupo Garden, Feria Garden País. Otra cosa que decía ayer Abel Ferreira cuando hablaba del tema, porque mencionaba cuando él le mostró la foto a su gente, sus amigos de infancia le escribieron todos, más o menos diciéndole: por fin te quitaste una foto con nuestro ídolo. O sea, era muy querido Amancio Mereles en aquel momento y por eso se quedó con ese recuerdo y esa posibilidad de más de 30 años después sacarse la foto con Amancio Mereles. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra. Generás cupones electrónicos, bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo que queremos es Falcón. Entraron 10 buses. Se prevé la llegada de 5 buses más. Falcón, aproximadamente 60 personas por bus. Lo que queremos hablar con migración. Sí. ¿Qué mejor que hablar con y no de? Entonces voy a hablar con la gente de migración y no de, sino con. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Si Ariel y Fran nos puede hacer un favor de Olimpia Media, si nos dice cómo hicieron de ayer a hoy los hinchas que fueron ahí, niño. Sí, vi en redes que le agradecieron a Cardona. ¿Viste? Muchos fueron a un restaurante, él sé que pagó la cena y cosas así. También por eso de los hinchas, vi que lo agradecían al presidente. Y hablando del presidente, el presidente Lenzi subía esta mañana en su estado de WhatsApp una foto de cómo está el Grela ahora. El Grela al estadio, y no entiendo cómo no se jugó aquí el partido. Dice. Ya estaba mejor hoy el campo. O sea, metiendo presión de por qué fue a Santa Fe. Porque pero no eso, quieren, claro, pero él solo comentaba lo que puso en su estado de WhatsApp, Lenzi, presidente de Patronato. Imposible jugar en ese estadio. Pásate ya a Salud Protegido y tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 1210. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Tumpí, hasta el sábado 27 tenés descuentos increíbles en los productos de la marca Jan de calidad superior. Showroom Boyán y esquina Músicos del Chaco. La gente sabe. Hoy jueves y mañana viernes 60% de descuento en productos seleccionados. 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Goza, perdón, ¿es con una Z o 2Z? Con doble Z, sí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La recaudación de ayer, Víctor. Aquí entro a ver la recaudación. Hubo más de 23.000 pagantes. El número exacto fue 659.870.000 guaraníes por 23.492 ingresantes anoche en la olla azulgrana. Proba el nuevo Rexona Men, sentiste fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo 2.500 millones en premios, una Mazda CX-30, viaje a Europa para 4 personas, $20.000, una Hilux, una RAV4, 1.300 millones, NTC por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Y mirando las últimas recaudaciones en Copa, 32.000 entraron ante Bolívar, por ejemplo. 32.630 ingresantes ante Bolívar. El anterior partido por Copa, que lo jugó aquí ante Barcelona, 31.022. Fortaleza 35.928 y Curicó Unido 17.759 fueron los números de Cerro. ¿Cómo te va, Botija? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Disculpanos tanta molestia, está para Olimpia Media, pero queremos conocer lo último. ¿Cómo está el tiempo en Santa Fe, perspectiva para el partido de esta tarde? Bien, la verdad que bien. Ahora tenemos sol, por ejemplo, Arturo, tenemos sol en estos momentos aquí en Santa Fe, ya preparado para lo que va a ser justamente el compromiso de esta tarde-noche, 18 horas de Paraguay, en cancha de Colón, donde ya justamente estábamos
contactándonos con la gente de Colón, en este caso con la jefatura de prensa, para coordinar el tema del trabajo. Y bien, el tiempo yo creo que ya aparentemente parece que ya no va a llover, pero hay que aguardar. Ahora mismo tenemos sol, pero hay también nubes. ¿Cómo hicieron ayer los hinchas que fueron para un día más? Decía el niño Jorge que leyó, escuchó que colaboró con el presidente de la Olimpia Cardona con la cena y otros gastos. Sí, ayer. Eso fue anoche, Arturo. Realmente se portó excelente el presidente al ofrecer justamente la cena, ofrecer a los hinchas, que se fueron aproximadamente unos 500 hinchas, se juntaron el día de ayer y todo corrió por parte del presidente del Club Olimpia, del señor Miguel Cardona, y fue un gesto realmente que valoraron muchísimo los hinchas del Olimpia el día de ayer, Arturo. ¿Cuántos hinchas están en Santa Fe o van llegando? Se terminaron las entradas, que eran las habilitadas 1.200. Ahora Joel Barrio, el jefe de prensa, nos dijo de que habilitaron un cupo más de 500 entradas. Y se cree que estaría unos 1.500 hinchas en la tarde de hoy en Cancha Colón. Y bueno, Botica, muchísimas gracias. Estaremos terminando mirando la televisión hoy. Gracias por esta colaboración desde Olimpia Media para Fútbol a lo Grande, Botica. Dale, señor, cuando quiera. Estamos aquí aguardando entonces lo que va a ser compromiso. Muchísima gente. Acá hoy es feriado acá. Hay mucho movimiento. Muchos turistas también que están paseándose por el centro de la ciudad, y realmente se espera con mucha expectativa lo que va a ser el partido de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Botica, gracias. Dale, señor, abrazo, saludos. Igualmente a vos, Ariel y Fran. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos, y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Animate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Que juegan en Sajonia todavía, Mancio Mereno, están diciendo, qué gran jugador, de centro delantero. No le dije la transferencia porque eran otros tiempos. Eran otros tiempos, la transferencia cuando fue transferido a Portugal a Mancio Mereles. En Bristol, super ofertas de lavarropas y secarropas, 70 sucursales, WhatsApp 099167000, www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12-16. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Queremos saber, la gente que sale para Argentina pero no atiende, la señorita Lili González, jefa de prensa, la gente de migración trabajando mucho, y cuánta gente viene de La Plata para acá o de Uruguay para acá por el tema, perdón, Danubio juega allá, La Plata para acá, de estudiantes de La Plata. ¿Cuántos argentinos habrá hoy? En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. 12-17. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes, Fórmula Super 7.400 guaraníes, Shell V-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. El árbitro ayer hablaron mucho los jugadores de Cerro, pero no le dio bola. No le dio bola. En un momento protestaban todos, como queriendo compensación, pero no le dio bola. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Si Olimpia le gana, Patronato clasifica automáticamente al Atlético Nacional. Así y Olimpia queda un puntito de la clasificación. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. 12-17. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Ayer de Gómez Catacayán. Sí. Y lo silbaron todo el partido. Gómez y esa llegada a meter. Tiró una pelota a propósito reventó preferencia. La preferencia. Si llegaba a meter lo que iba a hacer la olla.
Juega y gana en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. 12-18. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Vivos de Tokio, y con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Pereira juega, que le ganó a Boca. Danilo Santa Cruz. Danilo Santa Cruz. En Deportivo Pereira, sí. Que le ganó a Boca 1-0 y que Romero atajó un penal. El Sí, arquero de Boca. Sí. exactamente. Atajó un penal, en la jugada siguiente le hacen un gol de una jugada lateral. Gol de cabeza fue, tras un lateral. Lo de lateral, varios No, goles. No, pero es más Boca, como Boca durmió No, es más como y jugó espantoso Boca. El más modesto equipo colombiano, por más de ser el último campeón, le ganó muy mal Boca. Pero hubo un momento en la última parte le tocaba la pelota, ya Sí. se lucía al equipo de Pereira. Y no juega ni Valdés ni Romero. No. No están, hoy no están. No, Romero ¿Y por no qué está no? en los planes ya del técnico. ya. Entonces, ¿y por qué no? Bueno, Oscar Romero está para ser transferido por ir a Cruz Azul. ¿Y qué pasó con Bruno Valdés? Y estuvo lesionado. Él en su momento se lesionó y ¿No se perdió el recuperó puesto. más? No se recuperó todavía. ¿No estuvo en el banco? No. ¿Quién te dijo? Yo no lo vi. ¿En el banco tiene que estar él? Yo no lo vi. Hay que mirar. Yo no lo vi. Estuvo mucho tiempo fuera Pero por la sí, lesión. desde que se lesionó ya no Sí. recuperó el puesto. Sí. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Los dos estuvieron en la banca ayer de Boca, Valdés y Oscar Romero, pero sin posibilidad No, de lo que ingresar. vota en la banca, yo no te considero, me picho. El equipo no está jugando bien, el equipo pierde. Y no me llamas, es porque no. Y hablando de Romero, el otro Romero en Corinthians estuvo igualmente en el banco, en Argentinos Corinthians, que salió 0-0. Juego de Copa también el día de ayer. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Estamos con Ernesto y Diego. ¿Qué tal, Ernesto y Diego? ¿Cómo están? Súper bien, Arturo. Un saludo a todo el equipo. Bien, señor. Un saludo. Bueno. ¿Cómo andan las cosas? Fantástico. Y estamos hablando con Ernesto de Cerro, de lo que fue Cerro. Nosotros también. Nosotros Qué también. coincidencia. ¿Cómo? No, está bien. ¿Cómo me farreas, Ernesto? Yo ya soy mayor. No estoy farreando. Estoy diciendo que nosotros no sabíamos. Ustedes lo suyo y nosotros lo nuestro. Correcto. Hablamos con el colega, se llama Nicolás Bosa, de Estudiantes de La Plata. Nos habla de Estudiantes, un jugador que está en duda. Arturo, un instante. Disculpame. Lo encontré hoy a Iván Almeida, acá en un conocido, no voy a por publicidad. Sí. Estuvimos conversando y me dijo, voy a poner muchos suplentes hoy para Estudiantes de La Plata y me voy a meter de lleno al campeonato. Y eso le dijimos también al colega, que entendió perfecto el colega, porque hasta sabe que viene de perder y entiende bien el colega argentino lo que te decía Iván. Prioridad campeonato. ¿El colega se llama? Nicolás Bosa en duda, Roleiser, volante y en el fondo Lolo. Sí, señor, aquí tenemos. Yo entiendo que va a haber una gran movilización de hinchas de Estudiantes en Paraguay. Salieron algunos en la jornada de ayer bien temprano. Tengamos en cuenta que aquí hay una moneda muy, pero muy devaluada y cualquier salida al exterior implica una erogación importante de dinero. Independientemente de esta situación o más allá de este contexto, va a haber muchos hinchas de Estudiantes para apoyar a un equipo que hoy por hoy es uno de los mejores de la República Argentina, porque hace 12 partidos que no pierde, sumando torneo y copa, porque en el grupo C de la Sudamericana está puntero e invicto. Es cierto que por diferencia de gol está por debajo de Bragantino, está cuarto en el campeonato, en la Liga Profesional de Fútbol, y han agarrado muy rápido la idea de Eduardo Domínguez, con los mismos jugadores con los cuales Balbo no daba pie con bola, no estaba a la altura, no dio la talla como entrenador de este equipo. Eduardo Domínguez, salvo la derrota en el Clásico con Gimnasia, después es una máquina de ganar y de sumar. Van a ver a un equipo muy sólido, que no se desespera en ningún momento, que sabe leer muy bien los momentos de cada partido y que tiene futbolistas en un gran nivel, como por ejemplo
Roleiser. ¿Y por qué me quiero parar en Roleiser? Porque tiene una molestia muscular, una contractura en el partido con Banfield, lo sacaron, jugó solamente 45 minutos y ayer no pudo terminar la práctica ahí en el complejo deportivo de la Conmebol. Estudiantes hizo el último ensayo por la tarde y el equipo no está confirmado ni definido. Habrá que esperar un ratito antes de que inicie el juego por la duda de Roleiser y porque Luciano Lolo, el ex defensor de Racing y de River, entre otros equipos, Banfield y Belgrano, tiene un cuadro gripal. Andújar en el arco, para mí la línea de 5 no la cambia, no la toca. Leonardo Godoy como lateral por la derecha, va a jugar el juvenil Santiago Núñez. Lolo, si está bien, juega. Said Romero y Gastón Benedetti, 3 centrales y 2 laterales volantes. Corcho Rodríguez, Santiago Ascasíbar. Hay que ver si pega la vuelta Zucchi o se mantiene en el equipo José Sosa, porque es un futbolista de mucha experiencia y por ahí lo quieren llevar de a poco y no jugar todos los partidos. Y arriba Boselli y esta duda, si juega Roleiser o lo hace Matías Godoy, que lo reemplazó con Banfield y que marcó el gol de la victoria ante Calabria. Un viejo conocido nuestro, Boselli en el ataque. Claro, exactamente. Mauro Boselli, que supo jugar en Cerro Porteño de Paraguay, en Corinthians, en Boca, en el fútbol europeo, y que en Estudiantes es ídolo y que acaba de cumplir 38 años. Esto decía Nicolás, vos Ernesto, digo compañero Edgar Cantero, ¿y la señorita se llama? Nicole. Nicole. Nicola, que está con Nicole con los sábados. Sí, la misma Nicole. Saludos a Nicole. Y esto decía Arturo del Campo, presidente de Danubio. Copa Sudamericana, mismo contacto que Guaraní, todos con 4 puntos, don Arturo del Campo. Sí, es así, un grupo que parece muy parejo, ¿no? Es el único de la serie que tiene esa paridad tan característica de todos con 4 puntos, y creo que va a ser una serie que se va a dilucidar al final. Y bueno, nosotros tenemos 2 partidos ahora de locales que van a ser fundamentales para que Danubio pueda tener posibilidades de pasar la ronda. Don Arturo, con relación a incorporaciones, gestiones que hicieron para la disponibilidad del técnico, ¿invirtieron? Danubio, el periodo de pases acá empieza recién en un mes, algo más. En su momento se hicieron algunas inversiones, las que el técnico nos pidió. Danubio tiene un equipo, un mix entre jugadores jóvenes de la cantera y jugadores veteranos con cierta trayectoria y Coco Conde, que es el técnico, es un Nobel técnico, digamos que está haciendo sus primeras armas. No obstante eso, si no hemos tenido un buen campeonato apertura en Uruguay, porque los últimos resultados no han sido buenos, tenemos confianza en el cuerpo técnico y en el plantel y que pueda hacer un buen partido hoy. ¿Para el partido de hoy tienen plantel completo o alguna baja en cuanto a lesiones, suspensiones para el duelo ante Guaraní? No, tengo entendido que está el plantel a la orden, sin problemas. Ayer, Ernesto, Diego, compañeros, habló Abel Ferreira y se recordó de Amancio Mereles. Vos no estabas en el país en el 84, Ernesto. 91. Y fue figura de River. Fue transferido a Portugal. Y una parte muy emotiva, donde no esperaba a Amancio Mereles y se preguntó qué se hizo a Amancio Mereles. Decía, explica mejor vos, Víctor. Sí, Abel Ferreira compartió ayer, después del almuerzo en la concentración de Palmeiras, y decía, Amancio Mereles era nuestro ídolo de infancia. Él era pasapelota en el Penafiel antes de tener 12 años, y ahí veía los goles que marcaba Amancio Mereles, y se dio la oportunidad de coincidir. Ahí en la imagen, el encuentro ayer, se dio la oportunidad de venir aquí a Paraguay y él lo quería conocer y decía, después de 30 años por fin puedo tener la foto con mi ídolo de infancia. Amancio Mereles, ex delantero del River Plate del Quelito. Hablamos con él. ¿Qué pasó con Abel Ferreira? Contanos. Con Abel pasó algo medio gracioso también, porque cuando él se fue cuando él llegó a Palmeiras, contaban su historia, yo estaba escuchando y dijeron de Portugal, y yo, ¿quién es él? De Portugal, de la ciudad de Penafiel, y ahí ya yo me acuerdo, y ¿será que este me conoce? Pregunté yo, pero se quedó ahí, solo que después él se fue allá en Portugal, y se fue a su ciudad, que es Penafiel, en el club donde yo jugué, y había sido que en época cuando yo jugaba allá, él era pasapelota, no me acuerdo porque nunca hablaba con ellos ni nada.
Pero contaba, y teníamos un amigo en común, y entonces ellos comenzaban a hablar y se recordaban de mí. ¿Qué? Ahora vos estás cerca de Amancio, llamarle. ¿Usted tiene el número de Amancio? Comentarios allá. Dijo que me quería conocer. Entonces, cuando él, la primera vez que vine allá, no pude ser porque yo no tenía tiempo. Después, ahora me llamaron otra vez y me dijeron que quería verme. Y entonces fui a visitarle. Y me contó la historia también, que era pasapelota, que ellos se quedaban exclusivamente, porque yo practicaba mucho la definición con mis compañeros, con el entrenador ayudante y con dos extremos. Entonces ellos se quedaban y me dijo tal y cual como hacíamos nosotros las prácticas. Se acordó de todo. Y era de la ciudad. Están haciendo donde tengo récord de goles todavía ahí y que todavía no superaron. Pero bueno, es historia, pero da gusto que la gente se recuerde de uno. Sorpresivo. Me da una satisfacción grande. Esto no se esperaba, se dio. Sí, mira cómo es la vida. Y ayer estuve con él, me fui también a despedirle otra vez, me agradeció mucho. Dijo que ya venía a visitarme un otro día. Vamos a ver si tiene tiempo. Amancio Mereles jugó en el 82, 88, 84 de esos años en River. Hizo goles a Almeida para la época, le hizo un gol de chilena al Gato Fernández. Amancio Mereles, el 9 de River, 1.66 de estatura, y después de tanto tiempo volvimos a hablar. Ahí estamos, Arturo, mirando una foto con Amancio con la camiseta del Penafiel. Sí, señor. Sí, transferido de River al fútbol del Portugal. ¿Sabes por cuánto fue transferido, Neto? No. ¿Y vos, Diego? No, tampoco. ¿Vos? No. ¿Vos? No sé. No. Yo sé. Me voy a callar nomás. No, yo no le conozco a todos. Amancio Mereles, Angelito. No le conozco, pero ya escuché su nombre. Claro. No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. Sí, se llama, el que viste vos se llama Amancio Mereles. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor, Angelito Ortiz está viendo ahí, está, mirá. La familia. Ahí está con la familia. Qué linda historia, ¿no, Arturo? Sí. Lo que es el destino del ser humano, ¿no? Y ¿De que dónde termina? le sorprende, Ernesto, a él. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Abel Ferreira pregunta, y la pasa pelota a Abel Ferreira y su ídolo Amancio Mereles. Imborrable. Qué bárbaro. Imborrable. Bueno, Patronato Olimpia, hablamos con Ariel Ifrán, el botija de Olimpia Media, y te voy a decir una cosa, con esto que queremos redondear. La cancha de Pereira, Deportivo Pereira, sí, que le gana a Boca. Nos decía el comisario Eliseo Gaona, muy parecido a la cancha de Luqueño, no más que parecía a la cancha del ambiente. El papá de Eliseo Gaona, de Eliseo, fue central del Olimpia de Pereira. ¿Cómo te va, comisario? Un placer en saludarte, un Arturo, a vos, a los compañeros y toda la audiencia. Ayer Pereira le ganó al paraguayo, juega ahí. Danilo Santa Cruz. Le ganó a Boca 1-0. Ese estadio de Pereira, contanos, comisario. Es muy parecido, así como usted mencionó en el mensaje, muy parecida a la presión de los aficionados que hay en Luque. Yo siempre había comparado al Deportivo Pereira con el Deportivo Luqueño por esa afición que tiene, por el fanatismo, por lo que significa la ciudad en sí, ¿verdad? En Luque vos te vas y ves todo azul y oro, como dicen ellos. Sí. En Pereira vos te vas y ves todo rojo y amarillo. El ambiente que se vive ahí es una presión terrible para la visita que va a jugar ahí. Y ayer perdió Boca, ganó Pereira, por eso cuando mandaba mensaje con los compañeros de NPI, para tener una similitud de campo y de pasión que le pone el hincha de Pereira y el hincha de Luca acá, comisario Gaona. Parecidísimos, muy parecidos. ¿Y vos cuando te ibas, qué edad tenías? ¿Qué edad tenías vos cuando te ibas ahí? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? Desde que nací. Yo aprendí a caminar ahí en ese estadio. No, por eso le digo, tu papá fue figura central. Hasta los 8 años estuve ahí, don Arturo. Viví cada momento, cada segundo de mi vida. Yo pasaba ahí en el estadio acompañando a mi papá. Ídolo tu papá de Pereira. Sí, así mismo, hasta hoy en día muy recordado como uno de los mejores zagueros que pasó por ahí. Después, en reemplazo de él, se había ido Alcides Sosa, no sé si te acordás, en el 79 se había ido Alcides Sosa a jugar ahí también. Sí, señor, el hermano de Flaminio. Exactamente, dicho sea de paso también, que fue policía, ¿verdad? Alcides Sosa. ¿Comisario? Comisario, sí, exactamente. Bueno, y después te voy a contar, y después te voy a contar, Ernesto, Diego, lo que pasó en un partido eliminatoria, aquí en el vestuario era capitán de la selección paraguaya, Alcides Sosa. ¿Vos sabés de qué estoy hablando? Comisario.
No. Decime nomás. No, después no me voy a contar. Cuando hablen y le dicen a los muchachos un chismerío y les mira así de... Chao, comisario Eliseo Gaona, saluda a la familia, recordación a tu papá. Mi respeto a uno, Arturo, siempre a la orden. Gracias, su papá fue figura en el Deportivo Pereira. Arturo, los jugadores de Boca venían solamente amarillo y rojo anoche. Y así fue ayer. Y Pereira está primero en el grupo. Sí. Bueno, primero Boca por diferencia de goles, segundo está Pereira. Están los dos juntos al mismo punto, pero por diferencia Boca está. Y más logró un penal el de Pereira antes del gol. Lo sacó chiquito Romero. Somos un desastre. Me gusta tu camisa, Arturo, muy linda, de verdad. En serio, esta vez de verdad. Ernesto. Espera. Esta vez de verdad, ¿quiere decir que anteriormente la bola? No, pero que camisa realmente me gusta. Esta vez de verdad significa que lo anterior la bola. Esta sí te la voy a pedir cuando me dejes. Sin nada que es un partido liberal. Te voy a contar. Este es el vestuario. Sí. Eliminatorias. Ya empezamos ya rápido, Estoy recordando. ¿Vos te acordás? Bueno, Néstor, digo, ha sido un gusto, ¿sí? Gracias, Arturo. Un abrazo al equipo, nos vemos mañana. Saludos muchachos. Le volverá la lejaina. Le mira así, eso se no puede creer. Y hace así. Y le mira a su compañero. Le digo un chisme. Bueno, ¿para qué? Con Cubiertas Como Tire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Manejá tranquilo con Cubiertas Como Tire. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresá a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Se pasaba César López Frete de la ciudad de Pereira. Sí. Y le decían maestro. Después vinieron los Cubillas, los Maturana. Pero del fundamento del fútbol, porque me tocó en los años 80 transmitir partido y teníamos una plática, una charla con César López Frete. La gente en Pereira y la ciudad cercana, periférica, le decía maestro, no le dejaban en paz. El fundamento del fútbol en Colombia estuvo a cargo del propio César López Frete paraguayo. César López Frete le decía maestro, a donde iba en Pereira. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíaco. Volvé a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué hace Cerro ahora para el futuro? Tiene que reforzar. ¿Qué? El mismo discurso que venimos teniendo hace 3 semestres, que tiene que reforzar porque otra vez no le va a alcanzar con lo mismo. Si sale Espínola o está lastimado, busca un lateral derecho. ¿Quién es lateral de origen? Gentilicio de... Y hoy tiene juveniles, tiene a Alan Núñez y tiene Fabián Franco, que ya imagino va a ser normal la pretemporada porque él estuvo lesionado. Le decía Chiqui Alancito, sí, él es juvenil todavía, hay que llevarlo. Hoy, por ejemplo, Cerro salió campeón en reserva. No sé si de ahí puede extraer varios jugadores. Me dijeron que es un gran equipo el de reserva. Tengo amigos que le siguieron el torneo. Hay muy buenos jugadores que no son tenidos en cuenta por el plantel profesional. No le vaya por Cerro, tiene que ser campeón de clausura. Y bueno, para ser campeón de clausura tiene que traer varios refuerzos entonces. No, está bien lo que muchos refuerzos. Yo hace 15 días decía un volante central y un central nomás. Hoy no. Si Cerro quiere pelear y ser protagonista. Pero Cerro tiene que hacer una inversión. Importante. Y primero hablar con Saba. ¿A qué juega Cerro? Primero ilusionó porque lo puso Aquino, Carrizo y tocaban y movían. Hoy dije en televisión, Fer, ¿para qué fue contratado? Perdón, me salió el alma. Esperá un ratito. Esperá. Fer, goleador absoluto la temporada pasada. Rica historia dentro de fútbol. Y el niño tiene razón cuando dice el niño. Hay que ver su hábitat. ¿Te acuerdas del niño? Sí. Vos decías, hay que ver su hábitat, hay que ver dónde juega, dónde se siente cómodo. Y no se siente cómodo en Cerro porque ni él se siente cómodo ni le hacen jugar. ¿Cómo se va a sentir Fer? Hablando de ese tema, Arturo, ¿cómo es el fútbol, no? Porque yo había algo que discutía con mi papá. Él me decía, el fútbol es igual en todos lados. Yo digo, papá, no es igual en todos lados. Fer, goleador, ídolo en Guaraní. A mí me tocó enfrentarlo en Colombia, en la América de Cali. Él fue contratado como el goleador. Cierto. Hay que buscar la estadística. No recuerdo que haya hecho un gol. Lo insultaban, pobre muchacho, de todos lados. Le fue mal, le rescindió el contrato, se fue. Bueno, vino Guaraní, goleador, figura de vuelta. Y ahí se siente ahora bien. Se va a hacer. Su hábitat. Ahí te das Guaraní, cuenta. Su hábitat. Ahí está. Dice Gustavo Sábado, nuestro colega, está en lo cierto CAFA, comandante. Además, el sub-20 baja la sub-19 para la clausura. 18. Sub-18 va a ser la clausura. Sí. 18. Ahora es sub-20. Ahora es sub-20, sí. La clausura va a ser sub-18. Pero no le vaya.
a poner el compromiso de decir, por ejemplo, Alexis Fariña? Yo lo pongo de titular ya. En estos partidos en que Cerro ya no juega campeonato. Tampoco le voy a dar la presión. Tampoco Cerro va a jugar a nada, te da su honor, su punto. Pero ponele ya a Alexis Fariña, probarle más. Ya tiene que sumar experiencia. Sí, aparte, tengo que ver la edad, pero me parece que él encaja con su 18 para el clausura y me parece que con este nivel... 18 años, el 17 de diciembre del 2004. Si la reserva es el reglamento dice, si es cumplido 18 años o tiene que ser 17. Y para hacer su 18 este año tiene que ser 2005. Este es tiene que ser antes de 18. Categoría 2005 tiene que ser. Y en el caso de él es 2004. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. 1238. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola Arturo, saludos para todos. Periodismo de imaginación, hipotético caso. Sí. Pensamiento mágico, decía Humberto. Pensamiento mágico, mi querido hermano. Pensamiento mágico. Vamos a hacer nomás de cuenta. Todo de cuenta, ¿eh? ¿Cuándo juega Paraguay contra el equipo centroamericano? Nicaragua el 18 de junio. En menos de un mes, ¿verdad? Sí. En el arco. Vamos a poner que tenga todo disponible. Ok. Todo a disposición. Todo. Anthony Silva. Muy bien. Y después tenés que manejar el equipo en septiembre. Te queda julio, agosto, septiembre, ya el primer partido. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a ir primero a los que van a estar. Sí. Y después los que podrían estar. Sí o sí, Gómez en la zona central. Gómez. ¿Lateral derecho? No, vamos a poner los que van a estar primero. Los fijos. Los que no le van a los sacar. Gómez. Mediocampo, dudas. Como también dice Cajerman, quién le acompaña a Gómez, quién va a ser el lateral y quién es el arquero. Porque estamos hablando del momento de cada uno de ellos. Arriba ya no hay dudas. Hoy por nivel mediocampo para mí Villasanti debería tener, porque en Gremio juega... Pero cuando no juega a la derecha. Pero vamos a ver de volante central, exactamente, porque que el otro lo pone de volante. Pero vamos a hablar de los que deberían estar o los que son fijos. Por eso mi consulta. No, pero tenés razón, vamos a ir primero a los que ya están. Y a los inamovibles. Vamos insertando. Bueno. El Gómez ya está. Sí. Almirón ya está. Sí. Enciso ya está. Esos tres ya están. Sí. Ábalos. Más Anthony 4, ahí tienes 4. Perdón, vamos a ver los que están. Ok. Almirón, Enciso y Gómez. Probabilidades, Diego Gómez, Gabriel Ávalo y demás cosas. Vamos a ir ahora a lo que dice Germán, haciéndote caso. Vamos a una tentativa con los fijos y los que van a adaptarse. ¿Sí? Pregunto en esta mesa. Mi respuesta es muy respetuosa. El de Libertad... Diego Gómez. ¿Banco o titularidad en el medio? Gómez, titular. Para mi titular. Y lo que quiera, opinar. Estoy pensando qué otra opción tenemos. ¿Quién compite hoy? Y de los que están afuera... ¿O acá adentro? ¿Con quién compite? Diego Gómez. Y sí. ¿De qué posición? Espera, Diego Gómez. Sí. Vamos a poner como un volante, porque arriba supongo que va a estar Enciso, o va a estar Almirón, Tony Sanabria y Enciso. Solo que para Guillermo es el chiquitito. Hay que ver el dibujo. Es el tema. Porque jugó como volante. Para nosotros, hay que ver el dibujo táctico, depende también. Si es 4-4-2. Sacarle a Barros es que el otro. Si esta fuera una selección de fútbol a lo grande. Sí, pero ¿con qué dibujo táctico lo vamos a hacer tú? Y con lo que vos quieras. Estamos hablando de fútbol a lo grande de la selección. Gómez, ese es mi líder, no me ha hecho chupar. Gómez central. Septiembre, Paraguay, Perú. Sí, septiembre. Todos andan muy bien. Todo al 100, ninguno lesionado, todos al 100. Si andan todo bien, yo le digo a Guillermo, ¿cómo se llama su hermano? Gustavo. O el mismo Guillermo el que negocia. Guillermo. Vení Tony Sanabria acá. Y le llamo a otro más después. Y si me daré cuando bien lo pongo. Local estoy hablando. ¿Para jugar local?
Y el primer partido es Perú, ante sí, Perú local. aquí y Bueno, Venezuela bueno, afuera. Venezuela ya. Contra Perú. Local. Contra Perú. Debut. Andando bien Lorenzo Melgarejo, yo no lo dejo fuera. Andando bien. Bien, porque tiene tiempo. Lorenzo Melgarejo Libertad. Después tenés Enciso, que lo vas a poner. Sí. Enciso, ¿cómo Enciso? Después lo tenés a Miguel Almirón, Sí. que lo vas a poner. ¿Querés elegir Gabriel Ávalo? Para mí Ávalo sobre Muy Toni. bien, sobre Toni, Sí. Gabriel Ávalo. Entonces vos tenés que ver lo que están pasando los muchachos ahora, cómo están jugando. Y sin embargo hay carencia en otros puestos. ¿Es verdad? Laterales. No sé si me entiendes. Sobra ataque. Medio Valdés. ¿Con quién Valdés? Nosotros vamos a dar el equipo, no más que el otro. Nosotros no le convocamos a Cubas. ¿Quién con Valdés? Gómez. Yo lo pongo a Richard Ortiz. Sí. Gómez, Richard. Gómez, Richard y Villasanti. No, Perana. Yo Villasanti si le ponen lugar, origen de, pero si le ponen, nosotros lo vamos a poner. Pero nos pueden estar todos ahí. Jugamos de local. No le vaya a poner a Trébol, no vaya a llenar de volantes. No, de hecho Barros Esqueloto viene jugando con dos volantes centrales de media punta, dos por fuera, un 9. Richard Ortiz y Diego Gómez. ¿O no? ¿Por qué pones acá? Es que yo pienso mucho en qué suele hacer Barros Esqueloto. Por eso... volvemos otra vez. No, pero si fuera por mí, yo pongo todo lo que, por ejemplo, Toni arriba, Alderete. Estamos hablando fútbol a lo grande, lo que nosotros. Olvídate vos, Barros Esqueloto. Alderete viene bien. Por eso, fuera en España. Sí, pero no lo tiene en cuenta. No, pero olvídate. Vos estás en nuestro equipo. Así como hacemos el equipo de la fecha. Hagamos el equipo de la selección nacional. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Olvídate vos de Barrio Esqueloto, hacemos la selección ideal. Nosotros acá, después que haga lo que quiera el técnico. Ni él va a tener la razón ni nosotros no tenemos, porque después está la verdad. En el arco, ¿quién? Y hoy Anthony. Anthony Silva, Bokerman. Anthony Silva. Lateral derecho. Fútbol al grande pone estos jugadores contra Perú. Juan Escobar. Y opciones Juan Escobar. Opción Iván Piris, que fue convocado en el último tiempo. Escobar. Para mí Escobar. Por ahí nos quedamos. Hace gesto de... No. Yo lo pondría en otra posición a Juan. Yo lo pondría en otra posición a Juan Escobar. ¿Central? Yo lo haría central junto con Gustavo Gómez, todos juntos. Después si vuelve a jugar, porque hablamos de que estén todos Iván bien, Ramírez. Robert Rojas. No, Iván Robert Ramírez Rojas ayer de central. no llegó a ser convocado. ¿Quién es el lateral derecho ideal para la selección nacional? Alberto Espino. Espínola también fue convocado como Barros Esqueloto. Para nosotros, ¿quién es el lateral derecho contra Perú? Olvídate de Barros Esqueloto. Robert Rojas. Y pasa que estando todos bien. Voto por Robert Rojas. Eso, está bien. Voto por Ya Robert está. Rojas. Anthony Silva, Robert Rojas a la derecha. Centrales, ¿quién con Gómez? Niño Jorge, o lo saca Gómez vos. Gómez titular, para Muy mí. bien. Gómez titular. ¿Quién con Alderete? Alderete vos. Gómez Alderete. ¿Vos? Mi dupla ideal es Gómez Balbuena, pero no sé cómo va a llegar Balbuena. Gómez Escobar. Gómez Escobar. O sea, mejor dicho, Escobar por derecha y Gómez por izquierda. Bueno, ¿y quién para entonces quién ganó con la votación? Gómez. Alderete tiene 2 votos. Ganó. Es sí, votación. Llamarle para Fabián, que no queremos dejar afuera. Seguí, Darío. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 12.47. Carga Supra 95 aditiva de Ecopetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditiva de Ecopetrol. Vamos. Lo que nos dicen nosotros en fútbol. Elijan por la selección y nosotros decimos, este equipo echa la cancha de fútbol a lo grande. No quiere decir que vaya a entrar porque Barro que el otro corta el bacalao. Claro. Bueno, pero por ahí no escucha y no hace caso. Y a lo mejor no creo, no sé. Hasta, a vos puede ser que eso es su palo, es jugador y eso. No está Fabián Sanabria, está atendiendo, está ocupado, y si está ocupado respetamos. Fabián Sanabria, no te queremos quedar afuera, tenés que entrar en el ruedo. En el ruedo de fútbol a lo grande y los 11 de fútbol a lo grande para el amistoso que va a jugar contra Nicaragua. Y después ya probablemente se primera fecha de eliminatoria. Contra Perú. Contra Perú ya está. No está Fabián Sanabria, veo. ¿Y lateral izquierdo? ¿Quién? Allí es donde tengo algunas dudas. Está Fabián. ¿Cómo te va, Fabián?
Bien, Arturo, todo bien, estoy escuchando, sí. Bueno, si estás siguiendo no hace falta repetir. Viral, Aleca. En el arco, fútbol a lo grande pone este equipo. ¿Quién pones? Yo y Anthony. Anthony Silva en la portería. Dijimos que por mayoría gana Robert Rojas como lateral derecho. ¿Y vos qué pones? Escobar. Escobar. Yo coincido, voto para Escobar, para el lateral. ¿Entonces ganó Escobar? No, porque también tiene... Robert Rojas tiene 2 votos. Robert Rojas lateral. Ahí está, Robert Rojas tiene 3 votos. A ver, yo digo nomás lo de Escobar. No decís nada, ganó 3-2. Pero lo vemos a Escobar, no lo tenemos a Escobar en el mapa fútbol. Sí, ahora Pivot le tenía a Robert Rojas, ahora jugó. Claro, pero yo ya sé lo que me dio. Y con Escobar no sabe lo que es. Bueno, se respeta. Y sabes la ventaja que tiene Juan Escobar, que es polifuncional, te puede jugar tanto de central como lateral por derecha. Pero y te garantiza, y Robert también puede jugar sí, lateral. Fabián, perdieron ustedes, ¿sí? No, está bien. En México nomás juega, no juega en Tanganica, Escobar. Pancho tenía que decir, no le tengo en el mapa, no le tenemos en el mapa. Yo normalmente me como 11:30, a las 12, a las 1 de la mañana, veo partidos de Anthony Silva, veo los partidos de Juan Escobar. No le tengo en el mapa. Si querés te paso el link del fútbol mexicano. Te paso el link del fútbol mexicano si el horario porque juegan a las 11:30 de la noche. Es mi horario. Y si tengo que ver fútbol paraguayo, veo. Hay un brillante niño. De link para ver paraguayo. Estás escuchando a veces plaguean todo ya. Parece un mercadito. Tenés razón, Angelino. Espera, te invita. No, pero él duerme temprano, Francisco. El niño 11:30 arranca Cruz Azul Atlas. Sí, pero tenés que respetar a tu compañero. No, sí, yo le respeto. No, porque vos no le viste, no sirve. No, por eso a lo mejor no le elijo, por eso mi difiero. Porque vos no le ves, vos no le... Y por eso mi voto va con Robert, porque lo veo a Robert. Por eso me decís, no está en mi mapa, tenés que decir, no tenés nuestro mapa. Porque nuestro no tenés a todos. Tranquilo. En mi mapa no. Tenés razón, niño, cuando tenés razón. En mi mapa no figura. Bueno, en tu mapa figura, Fabián. Pone actualizando el mapa. Sí, yo lo pongo a Escobar. En tu... Aparece mi mapa en mi GPS en todo. Tranquilo, niño. Es más, voy a decir, en mi mapa no figura porque él, cuando tuvo la oportunidad, no sé qué pasó con él y él se autoborró. Espera. Nosotros hablamos con Juan Escobar. Sí, yo sé. Parece que tenía un problema familiar. Sí. Y eso es muy clásico hoy. Así es. Pero yo lo elegí. No, clásicos, los problemas no son clásicos. No, sino se que respeta. Es una decisión que toma. Decisión y se respeta. Aparte habló y aclaró él. Perdón, no, yo me expreso mal. Yo entiendo, pero pasó Berizzo y no lo convocó más. Problema de Berizzo, esto es nuestra selección. Vino Guillermo y no lo convocó más, o sea que no sé si es un tema de esta es la selección de fútbol a lo grande, no es la selección de Berizzo. Yo escuché que Arturo dijo nuestra selección mirando nuestro punto de vista futbolístico, más allá de lo que decían los entrenadores que hayan pasado. Por eso lo elijo. Pero es difícil, Fabián, separar lo que nosotros pensamos a lo que no importa que tiene no Barros Esqueloto. Pero que no lo ponga. El fútbol a lo grande puede decir que equipo que si vamos a guiarnos por lo que decidieron Berizzo y Barros Esqueloto, entonces tenemos que pensar en Cuba en nuestro equipo. Yo no lo tengo a Cuba, por ejemplo. Brillante, es nuestro equipo fútbol a lo grande. Después ponga lo que quiera Barros Esqueloto, que haga lo que quiera, que ponga quien quiera. Este fútbol a lo grande. En el arco, Anthony Silva. Lateral derecho. Así como también sobre el arquero, yo quiero un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis. Paraguay-Nicaragua. Yo por lo menos mi pensamiento por ejemplo, viene, si ya está el brasileño Carlos Coronel para ser convocado ante Nicaragua. Pero nacionalizado ya es. No, y si es que está, para mí tiene que jugar ese partido así, lo vemos y lo conocemos para saber si va a andar o no en la selección. Hasta que eso no se registra. Pero ahí voy a diferir contigo. Por sobre Víctor Zamudio, por sobre... Pero claro que sí. Pero claro que sí. Muy bien. Si vas a probar, probámelo a Héctor Espínola, a Servín, a Arévalo. Vos lo ves jugando ante Ecuador eliminatoria a Héctor Espínola, a Víctor Zamudio. Y vos, ese muchacho, el brasileño, ¿lo ves? Por lo menos en Estados Unidos. Fue la MLS. Pero por eso yo quiero conocerlo. ¿Vos viste los goles que le han hecho? Niño, mostrale lo que necesito conocerlo. El último gol otra vez era... No, necesito conocerlo, pero parece como si fuera que en la Bombonera va a atajar Víctor Zamudio. Es un arquerazo seguramente, pero no va a jugar en la Bombonera Víctor Zamudio, arquero estadounidense. Jugó en la cancha de Cerro. Jugó contra Olimpia, equipo grande. Y... No, ¿por qué no? Si vas a probar, dale la chance de acá. Si ustedes dicen el fútbol a lo grande, queremos probar el fútbol a lo grande, el que es técnico, no es Barros Esqueloto. Puede ser lirismo, ficción, todo el fútbol puede estar en muchas cosas. En nuestro equipo podemos hacer una ficción y decide y corta el bacalao, Barros Esqueloto. Esta es nuestra selección. En la portería, Anthony Silva. Lo de este Coronel es una probabilidad.
Lateral derecho, por votación ganó Robert Rojas, que le gana a Juan Escobar. Ahí por un reñido. voto le gana. Por un voto. Los centrales, ¿quiénes son? Para vos, Fabián Sanabria. Gómez Alderete. Gómez Alderete. Niño. Gómez Alderete, coincidió con Fabián. ¿Vos? Y para mí, estando en su mejor nivel, Gómez Balbuena. Pero hoy Balbuena no está así. Para mí era Escobar Gómez. ¿Para vos? Momento de Alderete, Gómez Alderete. ¿Y cuántos partidos le diste a Alderete vos? Le evitó que marcó un gol el fin de semana ¿Cuántos pasado. partidos le diste? Y un resumen, vio nomás. No, no. No, con ese criterio, Juan Escobar, ¿por qué? ¿Por qué Alderete? Y porque le vi más a Alderete. Pero Le vi en ¿cuánto le diste? Valencia, Pero si figura. resumen, 5 minutos de resumen. Sí, pero uno juega en España. La puta juega en España. Y pero juega en España, por algo juega en España. Por algo juegan. ¿Y cuántos juegan en España? Pero no. Ay, es que por algo juegan en Sí, España. claro, marcó un gol. Filito Ayer Villalba marcó un gol. enamorado del fútbol inglés, ahora que... Marcó un gol el fin de Pero semana. por algo están en Europa. Claro, esos ayer marcó un gol de cabeza. Ayer Hoy le hizo acabamos a de ver el gol. Betis. Es un gol al arquero de Chile. Lo otro, espera, Bravo. Espera, te voy a decir una cosa. Espera. Fabián, ¿quién es tu central? Gómez Alderete. Gómez Alderete. ¿Vos? Y para mí Gómez Balbuena, pero hoy Balbuena no califica. Pero no, estando en su mejor ya nivel. perdiste estando por en su votación, nivel. ya perdiste. Sí. Germán Cafada, lectura. Bueno, hasta ahora vamos con Anthony, Robert Rojas por la derecha, Gómez y Alderete. Se ganó. Sí, por votación. Fabián está bien. Fabián está bien. Sí, claro. Jugó a lo grande. Después que haga lo que quiera, va lo que el otro. Lateral izquierdo. Víctor Villalba. Y a mí me gusta mucho David Martínez, pero hoy no está jugando. Así que no es Vos, opción. niño. Hoy no tenemos mucho, pero Junior Alonso. Lo ubico ahí. Blas Riveros. Blasito Fabián. Riveros. Y ahí es donde ninguno me convence hasta aquí. Yo coincido con Víctor, pensé que encontramos la solución con Martínez, pero lastimosamente la lesión hace rato no le deja jugar. Y dentro de la pobreza futbolística que hay como lateral izquierdo, yo me quedo con la experiencia de Alonso. Junior Alonso. Sí. Y sí. Ahí también puede llegar a salvar en algún partido Alderete, que llegó a jugar de Alderete. Yo lo puse Alderete. Sumaba que tiene Para buen mí, disparo de Alderete. distancia. Alderete te puede ayudar en la proyección y Por parte eso. de ahí, bueno. Yo lo había puesto En igual, algún Alderete, momento, pero nadie lo votó hasta ahora. ya que Balbuena no está jugando y no sabemos su futuro inmediato cómo va a ser, en algún momento Rojas, Gómez de central y Alderete correrlo a la izquierda. ¿Quién es lateral izquierdo en la mesa entonces? ¿Cómo Fabián? ¿A quién eligen? Yo había Alonso tuvo 2 votos. Alderete uno. Yo puse Alderete. No, pero ¿quién eligieron por votación? Y no está Yo todavía. lo voté a Blasito, pero no pierde. ¿A quién? A Blas Riveros. Entonces, ¿quién ganó? Niño, ¿cuál? Cuando votaba Blasito, parece que Blasito tu vecino. ¿sí? Blas Rivero, Blasito. En el ¿quién mundo es del Blasito? fútbol se le conoce como Ah, Blasito. pero salía de la esquina y preguntaba, ¿hay Disculpame, Blasito Pancho. Rivero? Perdón, pero yo no lo conocía como Blasito. disculpame. Por eso bueno, no lo pregunté. Blasito empezó a llamar tu vecino. El señor Blas Riveros. Ahí está, muy bien. Niño, Lateral por izquierda. niño Alonso, para mí. Alonso. ¿Y quién ganó? Víctor, Y es que ahí tengo puesto vacante porque mi candidato hoy no juega, David Martínez. para mí Alderete. Fabián dijo Alderete también, ¿no? Pero como central, No, ¿a quién? Alonso. Ah, como Escobar, vos le pones Escobar ahí. Alonso dijo Fabián, si no me equivoco. Entonces ganó Alonso. Junior tiene 2 votos. Ganó Alonso, entonces. Está escribiendo Oscar Ullón. ¿Qué dice? Está escribiendo Eda Cantero. Oscar Ullón, el Getafe Club del Fútbol y el Hertha Berlín acuerdan el traspaso permanente de los derechos de federativo y económico del futbolista Omar Alderete. Sí, cuando salió del Barcelona, 470 comentarios llorando la salida de Alderete del Valencia. Del Valencia ahí. Después, seguimos. Ya está, va ahora a... ¿Y los volantes centrales primero o volantes por fuera? Vamos al repaso, vamos al repaso. Alonso quedó al final. Hacemos el repaso. Anthony. ¿Cómo jugamos? ¿4-4-2? Sí, Arturo dijo sí, esa es la táctica para el partido de hoy. 4-4-2. Según el coach Arturo. No, va a ser 4-3-3. 4-3. Ah, ¿4-3-3? Contra Perú, 4-3-3. Ok, Anthony. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Contra Perú acá. 4-3-3. Nos vamos a cagar en las patas. ¿Estás de acuerdo, Fabián? Yo tenía 2 volantes centrales, Arturo. Bueno, entonces, ¿cuál es el esquema? ¿Vos? 4-3-3. Lo que sí, lo que diga la mesa. A mí me gusta 4-3. ¿Vos? No, a mí no me gusta 4-3. Y se respeta, y vos. 4-4-2 Y vos, se respeta, 4-4-2, no hay no hay problema, problema. se respeta. Son cagoncitos todos, se respetan. ¿Vos estás de acuerdo conmigo, Germán? Total. Se cagan en sus padres. 4-3-3. No, con Berizzo sufrimos 2 años el 4-3. No, ya pasó eso, ya pasó eso. No olvido ni Yo perdón. estoy en estos No casos. olvido ni perdón. Si tenemos que volver a la Copa del Mundo, soy modo Maño Ruiz. Vamos a 4-4. ganar cada partido local 1-0.
Bueno, claro, seguimos. Vamos. 4-4-2. 4-4-2, perdón. A la derecha, ¿quién, Fabián? Y yo tenía otro esquema, pero bueno, Almirón lo ubico. Almirón, ¿vos? Francisco López. Su duda, vos, niño. Hoy, estando bien, me gusta Tito Villalba. Tito Villalba, fútbol a lo grande, dije Tito Villalba. Es la posición de vos. Almirón. ¿Vos? Tito Villalba. ¿Vos? Tito Villalba. ¿Con quién ganó? Tito Villalba. ¿Y vos, Fabián? Almirón. Ah, quiere decir que a Almirón lo van a poner, Fabián, en otro puesto. Yo le pongo más arriba. Yo explico por qué Almirón, Arturo, así se entiende. Porque yo tengo 2 volantes, tengo a 3 por delante que se van a divertir con la pelota y un punta. Pero ya que es 4-4-2, yo lo cito a Almirón por derecha. Aparte ahí viene jugando Newcastle y los últimos partidos con Barros Esqueloto jugó volante a la derecha. Acá, ¿Almirón o Tito Villalba? ¿Y Almirón no va, dónde va a jugar Almirón? Y me imagino que en otro puesto lo van a acomodar. Lo vamos a acomodar nosotros en otro No, y por puesto. eso. Entonces, Tito Villalba a la derecha, los centrales, Diego Gómez, ¿con quién, Fabián? Para mí, Ortiz Gómez. ¿Para vos? Ortiz Gómez. ¿Para vos? Coincido. ¿Para vos? Decir lo que quiera. Y es que yo ahí tengo un montón de Diego opciones. Gómez, Richard Ortiz. Ya está, Sí, ya está, ya, ya está. A la izquierda. Almirón. Para vos, Almirón, para vos, Francisco, ya que perdió la derecha. Para mí es Almirón, por izquierda. Para vos, Fabián. Y para mí es Matías Rojas a la izquierda. ¿Vos? Yo también pensé en Matías Rojas. ¿Vos? Almirón. ¿Cómo está? Y ahí ganó Almirón. Almirón. Ahora vamos arriba. No, esto es democracia pura. Claro. Si esto no es democracia, pregunto. Pero dense cuenta de una cuestión, o sea, hacer hincapié en esto. ¿Cuánta variedad tenemos, que no teníamos? Sí, señor. Vamos ahora. ¿Querés seguir curseando? Yo quiero pincharle el globo a Pancho López. ¿Por qué? Y porque siempre tuvimos variedad, pero a la hora de la verdad, cuando los jugadores que la rompen en todos lados del mundo no juegan nada. Pero vaya a gritar parece que estamos pintando un panorama. Entiendo el punto, Víctor. Ustedes se olvidan de alguien. Ustedes se olvidan de alguien. Sí, Derly González. Sí, si sí. es que Me acordé de él. si es que vuelve bien. Porque tiene una etapa de recuperación. El presente Hablamos de septiembre recién, ahí va a ser. A Derly lo vamos a tener ahí. Si reaparece, que sea lo mejor para él, pero esto es hoy. Y cuando lo tengamos a Derly, lo vamos a poner excelente a Derly. Arriba, ¿quién para vos? Fabián Sanabria. Enciso y Ábalos en punta. Enciso y Ábalos en punta. Germán Cafa. Enciso y Ábalos en punta. Víctor Villalba. Enciso y Sanabria. Porque juega en Italia. Sí, claro. Enciso y Antonio el Tony Sanabria. ¿Y vos? Enciso y Ábalos. ¿Cómo está? Y Ábalos Enciso. Enciso Ábalos. Enciso Ábalos, bueno. Entonces, lo digo el equipo. ¿Viste que podemos coincidir, Tito, también? Muy bien, Panchito. Porque me estaba escuchando. Vos le podés decir Tito y a vos no se te puede decir Pancho. A vos le podés llamar Tito a él y a vos no querés que se te diga Pancho. Y en los programas de la televisión, ¿verdad, Pancho? No me digas Pancho, mi queridísimo Pancho. Yo, Arturo, quiero que se me llame Francisco. ¿Verdad, mi queridísimo Pancho? ¿Cómo te va? No sabía. ¿Me condicionó? Empezamos ya otra vez. Por todo mi queridísimo Pancho. ¡Qué puta! Perdón. Cierto. ¿Está el equipo, Fabián, sí? Está el equipo. Chao, Fabián, gracias. Vamos a repasar otra vez. Muy bien. En el arco, Anthony Silva. Lateral derecho, Robert Rojas. Primer marcador central por la derecha, Gustavo Gómez. Segundo marcador central por izquierda, Alderete. Lateral izquierdo, Junior Alonso. Mediocampo, volante por la derecha, Tito Villalba. Primer volante central hacia la derecha, Diego Gómez. Segundo volante central hacia la izquierda, Richard Ortiz. Volante por izquierda, Almirón. En la delantera, Julio Enciso con el tanque Caballú Ábalos. Soñamos, dice mi solidaridad con Francisco ante tantos ataques. Gracias, Santula. ¿Escuchaste lo que dijo Enriquito Dávalos? No. Dijo Santula, Enriquito. ¿Escuchaste cómo te tiene en cuenta? Por la misma tela. Gracias, Enrique, gracias. Gracias, Enrique. Gracias. La UBI tiene que sacar una aclaración. ¿De qué vio? Que fue expulsado y que... Sí, ya es el tema del drama de la UFI. La cantidad de fichajes. Buen día, señor comandante. Arturo, la UBI tiene que sacar una aclaración del jugador.
que fue expulsado y que no pudo haber jugado contra el Club Deportivo Yuquerí. Y por lo tanto nosotros pedimos los 3 puntos y la Liga Luqueña se lava las manos diciendo que la UFI tiene que aclarar eso, y en la UFI no nos están haciendo caso. ¿De dónde? Así es. El tema es el siguiente, es un vacío legal, es una trampa legal que existe actualmente en UFI o en las ligas de cada ciudad. La UFI no regula la cantidad de fichajes que un jugador puede hacer. ¿Entendés? Entonces, un jugador sale expulsado en un partido y el presidente de ese club levanta el teléfono y le llama a un club amigo y se hace un fichaje express de 24 horas donde en el sistema Comment hacen figurar que fue transferido. Si no juega ya cumple. Y exacto, exactamente. Ya está. Y vuelve para el próximo partido. Vuelve liberado. Ya fue liberado. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, bracol 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Había armado otro dibujo táctico con otro nombre, mi selección personal. Sí. ¿Se le quieren escuchar o no? ¿O Sí, no interesa? ¿por qué no? Sí, pero ya perdiste. No, para que no me caigan a pedo, porque me van a cagar a pedo. Sí. ¿Y qué no te gusta de la selección de fútbol a lo grande? No. Para mí el dibujo táctico era un 4-3-3. Para mí yo también contra Perú 4-3-3. Para mí formaba, yo, si era técnico, formaba Anthony, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Juan Escobar como central y Alderete lateral izquierdo. Volante fijo como 1, Villasanti. Un poquito más adelante, Diego Gómez y Richard Ortiz. Un triángulo, con 3 volantes ahí. Y adelante era Enciso, Almirón y Ábalos. Ese era mi equipo. Es decir, Enciso, Ábalos y Almirón, Ábalos. Lindo. 4-3-3. Los 3 en punta. Con un fijo como Villasanti, volante Diego Gómez un poquito más adelantado y Richard un poquito más adelantado por izquierda. Y Matías Roca no figura para usted. Él lo puso. Yo me acordé tarde. Lo pusimos como opción volante a la izquierda. Sí. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Pensando nomás en otras opciones que no fueron nombradas y que últimamente fueron convocados y probablemente estén en buen nivel. Sí, para suplentes. Jesús Medina, por ejemplo. Ramón Sosa. Robert Morales, y recupera lógicamente su nivel de Alexis González, que ya lo mencionamos. Después, hoy en Rusia tenemos 2 centrales jugando, Roberto Fernández, Alexis Duarte. Aunque a los dos no los convocaron tanto, pero son otras opciones. Cubas, Richard Sánchez, por ahí algunos nombres que siempre vienen. Por más de que no sean quizás los predilectos por nosotros, pero generalmente suelen estar convocados. Y lo que no hablamos, los recambios en el arco. Un segundo, por favor. Daniel Alderete, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, un segundo, por favor. Vamos a hablar de Vivan. ¿Te parece? Tenemos premio mañana, ¿eh? Sí, claro que sí, Arturo. Mañana tenemos sorteos nuevamente con todos los clientes que quieran participar. Tienen que hacerse de unas tarjetas que nosotros tenemos ahí, que son gratuitas, y pueden participar de todos los premios que tenemos, que son millones en premios en realidad. Vos no tenés mi número, perdón, vos no tenés mi número registrado, ¿verdad? No tengo todavía, Arturo. Bueno, ahora tenés para registrar mi número. Casino Vivan y Fútbol a lo Grande les regalan 2 vales 250.000 guaraníes mañana, niño, con 2 kits Remedy Kepi, para que pueda ir a probar tu suerte y compartir a lo grande con nosotros. Etiqueta a tu amigo o amiga de Cábala. Deja tus datos y está participando. Vivan, la vida es un juego, así es, ¿verdad? Así mismo, Arturo, así mismo. Y mira que no solamente es para gente que le gusta el juego, también tenemos otro espacio de esparcimiento que es nuestro bar, el Play Bar, donde tiene de todo un poco. Tiene karaoke, tiene comidas buenas, rápidas, pizzas picadas. Tenemos también una variedad muy amplia de lo que son los tragos y otro tipo de bebidas. Dice, vamos a hablar de Vivan, si sos tan amable para ir conociendo más a fondo, Daniel. Sí, bueno, nosotros tenemos, para empezar, estamos ubicados a orillas del río Paraguay, en el predio del Yacht del Club. Tenemos
1.200 metros cuadrados de infraestructura y tenemos 150 máquinas que son distribuidas en slot, ruletas, blackjack y bingo. Las aperturas de la puerta se dan todos los días a las 12 del mediodía y vamos hasta las 4 de la mañana los fines de semana. Bueno, hay que para divertirse, ¿eh? Y algo más. Bueno, no solamente ahora, también tiene un espacio para los no jugadores, ¿verdad? Exactamente, tenemos espacio para los no jugadores. Tenemos, como te he dicho, tenemos karaoke, los fines de semana tenemos karaoke, solemos tener show de grupos en vivo y también tenemos una barra de tragos que va desde cervezas hasta tragos de autor y destilados. O sea, tenemos una gama completa de todo lo que la gente quiera. Si es que no le gusta el juego, también tiene otras opciones. Bueno, menú ejecutivo para el mediodía. Exactamente, menú ejecutivo para el mediodía, donde también llevando tu menú ejecutivo te llevas un premio, un ticket de regalo que da Vivan para que puedan para su suerte, así recuperas lo de tu almuerzo y ganar unos cuantos millones. Brillante. ¿Y qué tiene preparado Vivan para la próxima semana entonces? Contanos, Daniel. Para la próxima semana estamos teniendo unos pozos pasan los 100 millones de guaraníes. Tenemos varios pozos, incluidos los pozos que tenemos de la ruleta, los pozos que tenemos de los slots. Y aparte de eso tenemos sorteos y regalos nuevamente, otra vez en Playbar, y un sorteo por final de temporada que nosotros le llamamos la temporada de aire, donde tenemos en total 40 millones en premios. Brillante, Daniel. En Vivan está abierto para todos, así es. Así mismo, Arturo. Nosotros tenemos para todo tipo de clientes, abierto para todo público, siempre y cuando sea mayor de 18 años. Es lo único que pedimos, que sea mayor de 18 años. Después, todas las personas son bienvenidas. Brillante. Y mañana, Casino Vivan y Fútbol Logrante te regalan 2 vales de 250.000 con 2 kits remera, kepi, para que puedas ir a probar tu suerte y compartir a lo grande con nosotros por Vivan. Etiqueta a tu amigo o amiga de Cábala, deja tus datos si estás participando. Vivan, la vida es un juego. Y mañana con el niño Jorge, estamos ya con los sorteos. Muchísimas gracias por ese tiempo a Vivan y por lo presente, Daniel. Gracias a ustedes, Arturo. Lo esperamos a todos. Gracias, muy amable. Daniel Aldereto, supervisor de Vivan. Compañeros, ya teníamos el equipo, ¿verdad? Así es, ya tenemos el equipo. Y ahora veremos. Acá un oyente dice, ¿por qué no Arzamendia por izquierda? Otro nombre que justo iba a decir como opción, porque opción, sí. Jugó varios partidos ingresando de recambio y aparte siempre vino en el último tiempo, pensando en más nombres que están jugando en el fútbol del exterior. Porque de aquí de adentro en las últimas convocatorias estuvieron Diego Gómez, llegó a estar Morales, Derlis González, Hugo Martínez que hoy no puede, y Piris es otro nombre que venía siendo habitual de las últimas convocatorias. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Ese golpe unido el pollo Recalde, que está mucho más delgadito. Sí, ahí está. Y se adaptó, era el desafío que tenía. Pero mucho más delgado. Cuando fue a Newell's, yo dije, tiene el desafío de ponerse al ritmo del fútbol argentino. Estamos punteros en la zona. Muy bien. La lepra. Y ganó en intensidad. Viste que el pollo es un jugador que técnicamente es diferente. Le sobra técnica. Ahora desaparece, tiene lapsos en el partido donde juega 10 minutos muy bien, después desaparece. Ahora con Newell's se lo ve intenso y corriendo, o sea, se nota que tiene un trabajo físico. Heinze lo tiene muy cortito, bien catalogado. Sí, se pide así, festeja los goles, se vuelve loco. Sí, es muy eufórico. Pero se va. Se desvive por el fútbol, es un fanático. Sí, así. Justo un amigo mío estuvo una hora esta semana en los entrenamientos de Heinze y le tocó el tema del pollo Ricalde. Y para él es el 9 ideal para él. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Santiago Sosa, dirigente de Guaraní. ¿Cómo te va, Santi? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos el ambiente que se tiene en Guaraní, enfrentando vía Danubio. Incluso estábamos hablando con el presidente de Danubio. Nos decía que probablemente 5.000 espectadores hoy en el Estadio Centenario de Montevideo. Contanos lo nuestro, lo de Guaraní. Contanos para el fútbol paraguayo, Santiago. La verdad que buen ambiente, Arturo. Estamos muy bien. Acá el hotel realmente de lujo. La verdad estamos bien descansados y con muchas
mucha alegría esperando lo que es lo que va a ser el partido esta noche y bueno, por supuesto esperando la victoria, ¿verdad? Déjame una pregunta por curiosidad, ¿está cerca del aeropuerto? Sí, está cerca del aeropuerto. O sea, no es tan cerca, pero Pero digamos el mismo, que es como el 15 mismo. minutos. El parque, ¿cómo Pero se es un llama el hotel, mismo? sí, es Carraco. el Regency Park, es un hotel Sí. justamente para temas jugadores, para Así temas de mismo, concentraciones. por así, eso. aeropuerto y Sí. está cerca de ahí. Bueno, un segundo con los compañeros, Santi, muchísimas gracias. Santiago, la baja que tienen, Santiago, la baja que tienen hoy es Marcos Cáceres, ¿verdad? Él no pudo viajar por influenza. Sí, Marco no pudo. Tuvimos una especie de epidemia, ¿verdad? Que empezó con 4 jugadores que tuvieron chikungunya y después tuvimos otros 8 con influenza, ¿verdad? Por suerte ahora ya quedó solo uno, ¿verdad? Que es Marco y no pudo viajar. En vez de él vino el chico Miño. Después todos a disposición, ¿verdad? O sea, los que vienen jugando los últimos partidos, todos están aptos para disputar hoy el encuentro. Sí, todos están aptos. La verdad que vamos a tener hoy, digamos, una muy buena alineación, ¿verdad? Santiago, mirando los últimos rendimientos de Guaraní, que seguramente no conforman menos aún con los últimos resultados, ¿qué tipo de partido imaginás hoy? Te pregunto ya de entrada, el empate, ¿cómo lo catalogan? Si es que vienen con el punto de Uruguay. La verdad que se ve, más allá del rendimiento que tuvimos en campeonato, hoy es como que hay otro, de repente en Copa, vos sabés que es algo totalmente diferente y lo que hoy vemos y lo que hoy sentimos con los muchachos es que tienen unas ganas tremendas de salir a ganar el partido. Te pregunto, ¿la temperatura ahí cómo está? ¿Hace mucho frío? ¿Está agradable? 18, 17. No, la verdad que está agradable, no hace frío. La verdad que esperábamos que haga frío, porque normalmente en esta época en Montevideo hace frío. Pero andamos ahora estamos en 21 grados y a la noche va, qué sé yo, a 18. Lo que sí hubo una lloviznita esta mañana, pero por suerte duró un ratito nomás. El estadio está muy lindo, están terminando de cortar el pasto ahora. Así que esperemos que haya un lindo espectáculo. Y lo último, al menos de mi parte, ¿vuelven ya al terminar el partido en charter o recién mañana? No, volvemos mañana nosotros. Llegamos a las 10 de la mañana a Asunción. Perfecto, que sea con éxito esta noche, Santiago. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Sosa, integrante de la comitiva de Guaraní, director del departamento de fútbol. Vamos enseguida con el porcentaje. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria sea. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vamos con el porcentaje. Primero arrancamos con el partido afuera. Sí, Danubio Guaraní. No es presión de deseo, es porcentaje. ¿Cómo? Lo vi a los dos de cerca. ¿Cuál es tu en cancha de Olimpia. Nosotros no podemos opinar sobre eso. No. Me viene a la mente nomás el partido que hizo Guaraní. Y el tiempo de Danubio y segundo de Guaraní. Así. Cierto, yo estaba a punto de Francisco. Perdón, En esta mesa mientras yo o sea, viva. que el niño hoy está. No, cuando dijo estaba de cerca pensé que fue el árbitro del partido, porque el árbitro del partido estaba de cerca. En cabina ya hay una cierta distancia. Niño hoy está. Este de tiro, niño. Tranquilamente ahí. Sí, no, yo sé. Desde que llegué, sorteado. Yo no lo conocía así al niño. Sí, está nervioso. Yo tengo una imagen de una persona tranquila. Yo estoy 0-3 hoy. Se enoja y es bravo. El traje femenino marca presencia en la Copa. Designación arbitrable para la fecha 20 de la Copa Primera, entre la que resalta la presencia de Zulma Quiñones, que dirigirá el juego Guaireña Guaraní el lunes de partido. Sí, sobre el punto, pero en versión Copa. Ayer se dio la expulsión de un jugador de Atlético Nacional por demorarse unos segundos en un lateral. Ya tenía amarilla el jugador de Atlético Nacional, se demoró unos segundos y vino la árbitra por primera vez también Copa. Sí, Edina Alves, brasileña. De poca pulga, De poca pulga. Sí. Doble amarilla y roja. Ayer, y entre ellos el que más se quejó el ex de América Das Costa, que fue y le habló al árbitro. El 9, pero ayer ya encontré un técnico de ese playa más que Garnero. El de Santos, Odair. Insoportable. Perdió Santos contra Audax. ¿Sabes que muchos están protestando ahora contra el árbitro Saba? Sí, ayer protestó. Pero ayer, en serio te digo, Saba protesta muchísimo. Insoportable. No, está bien, sin descartar lo que vos estás diciendo. Un Saba que parecía más pasivo,
En ese sentido, como las cosas no salen, es lo primero. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Vamos entonces con el porcentaje. Francisco López entra porque él le vio in situ a los dos. ¿Qué es lo que me mira? No, está bien, yo también estuve en la cancha ese día. Estamos todos le dimos Sí, chiste. Solamente Perdón. Pancho y Víctor. No sé qué tiene de especial. Niño, solo quedamos fuera. Vamos por tele, entonces estamos. Vamos con Francisco, Danubio Guaraní. Sí, de turno. 50-50. Ay, creo que va a ser igual que pero ahora va a ser al revés. Primer tiempo para Guaraní, segundo para Danubio. Vos sos solo. Niño Jorge. 40-60. Gana Guaraní a Danubio. Gana Guaraní. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Germán Cafa. 50-50. Empate. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para que tus neumáticos sean lo mejor. Yokohama, neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electrovan, el televisor Hisense de 43 pulgadas ofrece una excelente definición. Encontralas en cuotas de 249.000 guaraníes. También puedes financiarlos con tus tarjetas de bancos aliados. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Ahora tenemos partido en el Defensores. Tacuarí. Acuérdense que lo dijo Iván Almeida acá, hoy esta mañana, que iba a poner alternativo, o gran parte alternativo. Arrancamos. Niño Jorge. 40-60. Estudiantes de La Plata le gana a Tacuarí, Víctor. 40-60. Estudiantes le gana a Tacuarí, Francisco López. 40-60. Estudiantes le gana a Guaraní, Germán Cafa. 40-60. Estudiantes le gana a Guaraní. Tacuarí, perdón, a Tacuarí. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your, ama como vos. Y esa no es la cara, este no es Erga, este es Tito Torres. Este no es la cara de Tito Torres. Sí. Se equivoca. Pero vos no me miraste por eso. No, vos no te diste cuenta. Dice Robert Erga, lateral izquierdo uruguayo, el nuevo refuerzo de Pumas. Ya firmó hasta junio 2026 y aparece en la foto de Tito Torres. Y él se Merlo, equivocó. claro. Decirle a César Luis Merlo, ¿por qué no le escribí? Cumplí con él. César Luis te equivoca, es Tito Torres, no es Edgar, ponele. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Le un favor al colega Merlo diciéndole, este no es Edgar, este es Tito Torres. Pleno sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Quiere decir que no le da ninguna posibilidad a Guaraní de ganar afuera. Jorge dio Guaraní. Sí. Jorge dio Perdón, Guaraní. al Tacuarí que no le dan nada. No, Tacuarí no. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1321. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Militante Patronato Olimpia en cancha de Colón de Santa Fe. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 1321. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vuelta como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso.
Progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperarpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Se puede jugar con un 9, con Enciso y con Almirón. A la asistencia para el 9. Ustedes ven, perdón, con mucho respeto en la mesa. ¿Ustedes le ven a Enciso asistiendo a Ávalo o le ven a Almirón asistiéndole a Ávalo? Sí, sí. Yo no veo. Sí, son jugadores muy completos. Tienen todos los recursos. Para asistirle. Yo veo a Ávalo bajando, pivoteando y esperando la llegada. Sí, en sus clubes lo hacen, pero hay que ver quién es el 9 y si los interpreta bien. Porque Almirón y Enciso tienen un montón de recursos en la Premier, pero hay que ver el 9 aquí sí. Por eso no me... Pero sí puede. Sí puede. Ávalo tiene todos los recursos. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortini Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Estamos con Patronato Limpia. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancob, tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancob.com.py. Bancob, un banco con raíces. Vamos entonces con el partido Patronato a las 18. A las 18. ¿El árbitro quién es? El árbitro es... No retuve. Venezuela. Cierto que lo vi recorriendo allá en la cancha. No retuve. No retuviste. ¿Está en otra cosa? Sabía, pero no retuvo. No retuve realmente. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. El rival de brasileño es el VAR. Así Hoy es. se recuerda el día de las tiroides. ¿Vos te hiciste control alguna vez? No. ¿Y qué esperás? Te estoy hablando con absoluta seriedad. Las tiroides manejan tu cuerpo. Las glándulas manejan todito tu cuerpo. ¿Vos? Hace un año y salió negativo. ¿Pero estás tomando algo? Nada. No, salió negativo, o sea, no. No tenés, ¿y vos? No, nunca me... ¿Vos en serio? Sí, nunca me... Otros exámenes médicos sí, pero yo te estoy hablando de y tiroides. sí, Como la terapia. No me dice Arturo nada. ¿El marcafo? No, tiroideo. Y no está de más nunca hacer Sí. ¿Y vos, Daniel? No, señor. Bueno, te repito, la verdad le estoy diciendo. O sea, la diferencia entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Vos sabés quién tenía no podía crecer? Messi. Tenía 1.32 cuando tenía 12 años. Messi tenía problemas de tiroides cuando estaba en Newell's. Cuando iba a River, en River dijeron, este medicamento tiene este tratamiento tiene alto costo. Y no vino a River. Hay que ponerle... Por estudios, todo lo que significaba para lo que él se iba a dedicar. Pero el que sufrió de eso, de tiroidismo, fue Messi. No crecía. El hiper es... Vos no sos médico. No, por eso pregunta, no es una... hipotiroidismo. Okay. No tengo hiper. Pero estoy hablando de Messi. Otro que tuvo y tiene es el fenómeno. Sí, Ronaldo, el fenómeno. Claro. Eso le engordó porque tenía hipotiroidismo.
ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, hay un centro asistencial público o privado, de acuerdo al dinerillo que posean, pero tiene que hacerse el control de estilo. Les hablo bien, les digo, si quieren hacerme caso, me hacen. No hay ningún problema de decisión de usted, no a la mesa, al oyente le estoy diciendo. Y precisamente ya con el crecimiento de los propios niños. Yo cuando hablamos con la doctora y con Luis Fernández Urbana, le hice relación a Messi, que puso un ejemplo. Él, chiquitito, no crecía para la edad que tenía. Ahí comenzó el tratamiento. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y listo. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Ronaldo, el tema del el fenómeno hipotiroidismo, ¿no? ¿Así es? Sí, hipo y hiper, son distintos. Y él adelantó su retiro por eso, porque los medicamentos que tenía que tomar le salían positivos en el doping, entonces tuvo que terminar su carrera, por ese motivo. Asismen te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19, la Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed, toda la vida. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En nuestra 1328, ahora tenemos la comunicación con el de Pereira. Danilo Santa Cruz. Sí, sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Sucursales en Avenida Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Vamos con el calendario de Copa, los partidos. Hoy un total de 4 juegos. Hablamos de la Libertadores. Patronato Olimpia en Santa Fe a las 18 horas. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 18 horas igualmente el partido en La Paz. The Strongheads ante Fluminense. Ahorrando llegas más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Generás cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo realmente es buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Con Bimbo viajás vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Enterate más en @BimboPY. Otros 2 partidos más tarde a las 20. Metropolitanos Inter, siempre Copa Libertadores. Vuelve la Feria Garden País, descuentos especiales, financiación propia hasta 60 meses, Gran Asunción, Paseo La Galería, Shopping San Lorenzo en el interior, Encarnación, Ciudad del Este y Coronel Oviedo hasta el domingo 28 de mayo, horario continuado de 8 a 20 horas, domingo de 8 a 12 horas. Encontrá todas las marcas y modelos del Grupo Garden, Feria Garden País. Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, sorteamos 100 millones en efectivo por 30.000 guaraníes de compra, generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Danilo Santa Cruz, en línea, jugador del Deportivo Pereira, que ayer tuvo una gran victoria ante Boca por la Copa Libertadores. Fue titular en este partido nuestro compatriota Danilo Santa Cruz. ¿Cómo estás, Danilo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. ¿Ustedes? ¿Qué tal todo por ahí? Todo bien por aquí, gracias por atendernos como siempre. Contanos lo que fue ayer, una noche histórica, una noche que quedará para el recuerdo del Deportivo Pereira con la victoria ante Boca. Sí, la verdad que muy contento por eso. Sabíamos que recibir un equipo grande de América, verdad que ya ganó varias veces la Libertadores, entonces era un partido histórico realmente para el club porque
En primera vez también está jugando torneo internacional, la Copa Libertadores, y entonces con esa victoria también quedó eso para la historia. Y nada, la verdad muy contento por todo, por el club y por la hinchada también que se fue a apoyar, que estuvo el estadio lleno ahí. Sí, impresionante lo que era el estadio, la euforia que presentaba el público, y encima con esta victoria, Danilo, se ubican cabeza a cabeza con Boca, pensando en la posibilidad de avanzar a octavos de final. Sí, obviamente que eso es lo bueno de aquí, la hinchada siempre apoya. Entonces en cada partido, cuando jugamos de local, siempre hay mucha gente, entonces eso habla muy bien también del club, de la hinchada, que siempre está apoyando ahí, ya sea en las buenas y en las malas. Y lo bueno es que con esa victoria ahí nos posicionamos muy bien, ahí con 7 puntos, estamos ahí a la expectativa, entonces ya pensando ya para el próximo partido, que va a ser contra Monagas de visitante. Danilo, y mirando aquí tu progreso en el equipo, porque recuerdo hablábamos hace un mes más o menos cuando tuviste la primera chance de entrar algunos minutos, te tocó ingresar de recambio y ya titular, te ganaste rápido el lugar, porque hablamos de un partido fuerte por Copa Libertadores y jugando de entrada. Sí, la verdad que me acuerdo aquella vez cuando hablamos de eso. Ahí empecé a jugar mis primeros minutos, entonces obviamente que siempre me preparo también los entrenamientos, estoy entrenando a full ahí, entonces gracias a Dios estoy poniéndome muy bien. La verdad que en lo futbolístico también, en la parte física, ya me siento súper bien, ya completo, la verdad. Y eso es lo bueno, que en el torneo local me tocó jugar de titular ya 2 partidos, fue contra Junior y contra el DIM, contra Medellín, y justamente ahora me tocó mi segundo partido por Copa Libertadores, que contra Monagas entré de recambio también, y ahora ya me tocó jugar de titular. Lo último, Danilo, ¿pudiste cruzarte ayer con los paraguayos de Boca? ¿Hablaste algo con Oscar Romero, Bruno Valdés, o no se dio la chance? Sí, ahí justamente Oscar y Bruno sí se me acercaron ahí cuando terminó el partido, ahí estuvimos hablando un rato cuando finalizó el encuentro, y nada, estuvimos charlando un poco ahí, me preguntaron qué tal el club, qué tal la ciudad, y nada, estuvimos charlando un poco ahí, pero la verdad que súper bien. Y nada, ahora como te dije, seguir así enfocado, ¿verdad?, en lo nuestro, y ya pensando ya para el próximo partido. Gracias por el tiempo, Danilo, felicitaciones por la gran victoria. No, dale, muchísimas gracias y saludo ahí a todos los compañeros. Muchas gracias. Danilo Santa Cruz, jugador del Deportivo Pereira de Colombia, ayer venció 1-0 a Boca. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, y mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 1335. Atención la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú. Desde Tupí, tus pedidos enviamos 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. La promo Mamá y Papá de Punto Farma, 200 millones en electrodomésticos de Tupí. Por 30.000 guaraníes de compras acumulás un cupón. La promo de Mamá y Papá de Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1336. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Más de repaso, la Copa Libertadores. Hoy juega River, equipo argentino visitante en Perú. Sporting Cristal River a las 20 en Perú. Este domingo 2.500 millones en premios. Una Mazda CX-30, viaje a Europa para 4 personas, $20,000. Una Hilux, una RAV4, 1.300 millones en ETS por Emoy. Cargar Grid 95 Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan.
Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Jazz número 11, edificio Vivan. Síguenos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Copa Sudamericana en el Defensores Tacuaré, Estudiantes de La Plata. Será a las 18 horas. En Bristol, aprovechar la super oferta y gana premios increíbles, 100 millones de guaraníes y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. Igualmente a las 18, Danubio Guaraní en Uruguay, el partido en el Estadio Centenario. Shell baja sus precios. Fórmula regular 7.100 guaraníes, Fórmula Super 7.400 guaraníes, Shell B-Power 8.850 guaraníes y más. Carga Shell al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14.100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Otra denuncia por racismo en la Copa Sudamericana. Ángelo de Santos denunció que hinchas del Audax italiano lo llamaron mono. El descargo del Pace y el repudio del entrenador, y está en la foto. Sigue el racismo. Ayer partido caliente entre Audax, estamos hablando del racismo, sí, independientemente de la calentura del partido. La ofensa que le hacen y la denuncia que hace Ángelo del Santos. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard, Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000 Visión Banco. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Eva Banero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio. Y con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Ese niño compañero que esta mujer suma que va a arbitrar por primera vez una árbitro mujer. Así mismo, por primera vez. Historia del fútbol paraguayo. Dirigió el otro día en intermedia, la evaluaron y ahí fue a primera. Sí, vienen dirigiendo en intermedia y ahora está bien, Germán, pero lo que digo que en primera es la primera. En COD sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala BMyFlores. Y en el caso de Zulma, si no estoy equivocado, fue la primera mujer igualmente a ser árbitro VAR en hacer partido de Copa Paraguay y ahora primera división. Va escalando. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestosos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 1340. La mejor opción para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. 1341. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunícate al 510-971 al 2. Y hablando de árbitros, vamos con el repaso de los árbitros del fin de semana. La fecha arranca el sábado con Trinidense Resistencia en el Martín Torres a las 18. Y el árbitro será
Julio Quintana. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. Por tus compras en el mes de mamá participas de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 41. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En Carendel el domingo, General Caballero Libertad será a las 16. El árbitro Delhi López. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lactón número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. 42. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El domingo Nacional Cerro Porteño en el Defensor del Chaco, el árbitro Juan Gabriel Benítez. El horario del juego 18:30. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Militante Red Monumental Satelital Facundo Saba, el técnico de Cerro. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. 60 modelos en ofertas permanente. Precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Llámanos al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. También habló Jan en conferencia. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Más de repaso de partidos. Guaireña Guaraní 17:30 el día lunes. Y la jueza principal será Zulma Quiñones. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Las mejores ofertas en Electrovan, aspiradora Aguasco en cuotas de 80.000 guaraníes, financiación con tarjetas de bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electrovan.com.py. WhatsApp 021 519 3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso de partidos. Olimpia Ameliano en el Defensor del Chaco a las 20. Juan López será el árbitro el lunes. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control 2 Yuar, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Más de los partidos. El martes, Tacuareluqueño, 19 horas. El árbitro Mario Díaz de Vivar. Esto será en Villa Elisa, Tacuareluqueño, el martes. Flemen Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglos de
joya, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Sudamericana, Danubio, Guaraní, hoy a las 18 en Uruguay. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 13.47. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Más de repaso de la Copa Sudamericana aquí en nuestro país. Tacuaré Estudiantes a las 18 horas. Llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacia, calidad Papasa. Fortini y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475 ml. Envíalo al 8800 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de un giga directo y sin sorteos. Fortini y Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Saniceri y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Saniceri y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Hoy el partido Patronato Olimpia va por la señal de Fox, porque ayer estaba programado para la señal principal de ESPN, pero hoy con la serie de partidos que se juegan, en principio ese juego Patronato Olimpia va por la señal de Fox. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbo, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Ya están Sabayán. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La red monumental satelital. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Facundo Sabayán, en conferencia de prensa estuvo Víctor Villalba presente. Y sí, la expulsión cambió todo, porque hasta ese momento estábamos en el equipo, estábamos bien, estábamos manejando bien la pelota, llegando por dentro, por fuera, y no, la expulsión cambió un poco todo el partido. Como dije otra vez, no es fácil jugar con 10, menos con un equipo como es este. Y no, Toño el otro día había jugado muy bien de punta, acompañando al punta, había jugado un partido extraordinario para mí y dimos otra vez la posibilidad de que juegue hoy. Profe, quiero ir un poco porque parecería que por qué no lo sacó a Galeano y sí a Pachi. Es lo que la mayoría de los hinchas se preguntaban también. Y la pregunta específica es, el cambio de Pachi, no por Galeano, sino Pachi en sí, ¿por qué se dio? ¿Qué buscó con eso? Creí que era lo mejor para el equipo en ese momento. Profe, me gustaría profundizar un poco eso, porque Pachi le da mayor posesión, mayor tenencia, te puede descansar más con el balón. Bueno, yo creí que eso era lo mejor en ese momento. Pero por velocidad, por la marca Piqueré a lo mejor. Sí, por todas esas cosas que vos decís. Y el equipo se mantuvo en juego, inclusive pudimos pudiendo empatar 1-1 con la que tuvo de cabeza Churín. Inclusive con el 2-0... que Toño le da el centro, y en el 2-0 también con la que era Churín que pasa al lado del palo nos podemos poner 2-1 con 10 jugadores. Creo que con 11 contra 11 fuimos mejores, y 10 contra 10 también fuimos mejores cuando echaron el ellos. 11 contra 10 es más difícil, pero así todo, la verdad que la entrega a los jugadores,
Yo me siento orgulloso y muy tranquilo con lo que hacen, con lo que se entregan, con lo que intentan, más allá de las adversidades, y lo que van a seguir intentando. Nos enfrentamos a un equipo que perdió 4 partidos de 150 y 11 contra 10 contra este equipo es muy difícil. Lo fue contra cualquiera de los que jugamos acá, el día que nos echaron, no me acuerdo con quién, con Olimpia. Las 2 veces con Olimpia que íbamos ganando los 2 partidos bien, jugando mejor que ellos, nos echan un jugador y contra equipos buenos es difícil con uno menos. Por ahí contra otros que no son tan buenos como este, por ahí podés, pero contra equipos buenos es difícil jugar con un jugador menos. Y nosotros así todos tuvimos partido hasta el 3-0, inclusive con el 2-0, con el gol que pasa al lado del palo de Churín, todavía podíamos haber tenido alguna chance. Jan, ¿qué se le dice al hincha que justamente hoy nuevamente vino para apoyar y bueno, no encontró respuestas en el equipo? Bueno, como el profe dijo, estamos orgullosos del equipo, con una menos contra un equipo como Palmeiras que tiene mucha calidad. Es difícil, pero peleamos, corremos, guerreamos, pero no se pudo. Pedí perdón a la hinchada y que sigan nos alentando, que vamos a salir, vamos a dar esa vuelta por cima y vamos a volver a dar alegrías a ellos. Jan, en un momento dado vimos una discusión, por lo menos con Patiño y también con otros futbolistas del sector defensivo. ¿Qué pasó en ese momento y cuál fue tu malestar con el sector defensivo? No hubo discusión, fue una cosa del partido que yo fui a hablar para ellos. Nosotros los dos, todos queremos el mejor del equipo y hablamos y ahí no entendió un poquito más caliente porque teníamos recién sufrido el gol, pero ahí ya hablamos en el vestuario y no pasa nada de partido ahí. Todos queremos ganar. Profe, ¿cómo recompone ahora sus líneas? Porque había algo que corregir y era el tema de los goles que le venían haciendo a Cerro. En un momento dado parecía que sí mejoraba y después nuevamente en una seguilla de partidos le vienen haciendo goles en cada compromiso. Y ahora con el ánimo, con la realidad futbolística, más en lo psicológico, ¿cómo se trabaja atendiendo? Ya termina la apertura y también le quedan 2 partidos cruciales a Cerro en Copa. Sí, seguir trabajando, seguir tratando de corregir los errores, analizándolo, trabajándolo, hablándolo con los jugadores, nosotros cuerpo técnico lo mismo, y seguir haciendo las cosas bien que hacemos, que inclusive hoy fueron, más allá del resultado que es abultado, hubo cosas que hasta los 12 minutos fueron, creo yo, mejor que ellos, y con 10 contra 10 también, y inclusive 10 contra 11 defendimos y tuvimos la posibilidad de Churín que pasa al lado del palo de cabeza, para empatarlo. Y después para ponernos 2-1 con la Churín que pasa al lado del palo. También es eso, que no nos está costando definir. El otro día tuvimos 20 situaciones de gol, abajo el arco casi. 15 fueron, pero muy claras. Y bueno, es difícil cuando no te cuesta convertir, generando tanto. Y hoy también tuvimos varias que no la pudimos convertir. Tuvimos estado de Churín, los primeros 12 minutos no fueron situaciones claras, pero sí de dominio del partido, con más terminaciones por ahí, cosa que también nos sucede. Bueno, hay que seguir trabajando. Víctor Villalba, Radio Monumental. Primero te quiero preguntar si hablaste con Báez sobre su expulsión, porque son esas acciones que cambian la historia del partido y la dificultad a partir de ahí fue otra. Y lo segundo, Facundo, atendiendo que se perfila el semestre sin alcanzar los objetivos, porque no van a ser campeones. Bueno, clasificamos a la Copa Libertadores, es un objetivo, primer objetivo que teníamos, lo logramos. Pero no era fácil porque teníamos fortaleza, sí, bueno, del semestre había un objetivo primero que era clasificar a la Copa Libertadores y lo logramos, contra un equipo duro como Fortaleza. Y después, ahora sí, teníamos que clasificar octavo y no lo pudimos hacer. Ese es un objetivo, queríamos salir campeón, tampoco lo pudimos hacer. De 3 objetivos que teníamos, en 2 no lo pudimos lograr. Seguir trabajando y viendo para el próximo semestre poder salir campeón. Y todavía nos queda un objetivo, que es poder clasificar a la Copa, la otra Copa. Tenemos 2 partidos que son determinantes y vamos a seguir por eso. Venías teniendo en los últimos campeonatos muy buenos números en el largo. A comparación ahora, los números no son muy buenos. ¿A qué se debe que andas recibiendo varios goles en los últimos partidos, Jan? Bueno, los números no son iguales, pero creo que el número de tapadas está ahí próximo, ¿verdad? Creo que estoy sufriendo más goles realmente, pero estoy
haciendo también muchas atajadas. Y no sé el tema que estamos así, pero eso me incomoda bastante. Vengo entrenando mucho, trabajando mucho para que vuelva a sufrir menos goles y poder ayudar a mi equipo más veces. La pregunta para Jan, como grupo, como plantel, ¿qué es lo que más se cuestionan luego de dejar escapar algunos triunfos que inclusive tuvo Cerro Porteño por detalles, como el de hoy, por ejemplo, La Roja? ¿Cómo no entendí? ¿Qué es lo que más se cuestionan como plantel? Algo que a mejorar, obviamente, a lo venidero. Nosotros tenemos un grupo muy unido, muy cerrado, estamos todos juntos. Y para nosotros creo que el tema de que estamos creando muchas oportunidades de gol. Y como el profe habló, y no está convirtiendo. Creo que se está no incomodando más, pero vamos a seguir trabajando, trabajar más para que vuelva a salir todo como debe salir. Profe, ya hizo un análisis de lo que fue el partido, bueno, el resultado lastimosamente negativo. ¿Cómo se puede trabajar en base a los siguientes 2 duelos de visitante que le puede dar la oportunidad de jugar una Sudamericana en el otro semestre? Bueno, recién terminó así que ahora tenemos un partido el domingo por campeonato que vamos a afrontar porque también necesitamos ganar. Y después vendrá el otro de Libertad y después ahí tenemos el Bolívar, así que bueno, pensaremos ya mañana en el partido que viene y después en lo que viene. Tenemos que intentar poder clasificar a otra copa y para eso nos vamos a preparar. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Allanamiento en la Secretaría de Emergencia Nacional, investigan supuestas irregularidades detectadas durante la administración de Joaquín Roa. Según el fiscal Rodrigo Estigarribia, son